Diego, si querés, vos podés ir haciendo, es ir administrando lo que es los micrófonos, ¿bien? Eh, la idea un poco, bueno, es que setimos un poco lo que es el esquema de la reunión. Ya muchas gracias, Antonio, por esta excelente disertación y la buena onda de explicarnos todo esto del Business Analytics. Como te decía en la charlita de café de antemano, para nosotros esto es el inicio de algo nuevo. Siempre en consejos estábamos ávidos de buscar, en el Consejo de Ciencia Económica de Salta, ávido de buscar herramientas nuevas, incorporación de tecnología, pero era algo que no teníamos a mano eh, aquí al alcance de la mano de nosotros. Y bueno, desde ya muchísimas gracias por participar y por darnos esta charla. ¿Bien? Y antes que nada, antes de presentarlo, no lo voy a presentar, me parece que lo vamos a tratar de hacer más desestructurado y que Antonio mismo nos cuente un poco el expertise que tiene, la experiencia y su formación. Eh, Tratar de moderar un poquito, porque somos muchos inscritos, vamos a hacer muchos, hay casi 100, arriba de 119 personas inscritas en el curso. Entonces la idea un poco es que moderemos las intervenciones para que no sea tedioso y podamos escuchar todo bien. La idea es que mientras esté hablando Antonio mantengamos el micrófono silenciado, bien, como para poder escucharlo claramente a Antonio. Adicionalmente, está el chat que lo tienen a mano derecha, digamos, para que si ponen la pregunta, dice en todos al lado, eso lo vamos a poder leer todos los asistentes, con lo cual podemos hacer una moderación de preguntas. Si todos van a hacer una pregunta, después buscamos un hueco, Antonio, si te parece bien, en Perfecto. la exposición para leer las preguntas y que se puedan responder. Y también está la posibilidad de decir la palabra, o sea, PP, que usamos mucho en reuniones de comisión. Ahí yo puse un ejemplo de PP, que es pido la palabra como para hacer una intervención habilitando el micrófono y hacer una pregunta directamente a Antonio, Perfecto. ¿bien? Mientras está haciendo la exposición. Entiendo de que va a ser súper dinámica, digamos, y que va a ser muy práctica, pero me parece súper interesante la posibilidad de ir teniendo feedback y retroalimentando la charla. Creo que va a ser mucho más enriquecedora. Claro. Bien. Perfecto. Así que bueno, Entonces, entonces, Antonio, te dejo que te presentes, digamos. Yo te iba a presentar, pero me parece que es mejor que te muy presentes. bien, Alfredo. Un abrazo enorme y muchas gracias, de verdad. Una cosita antes que nada, por el tema de las preguntas, entonces, cuando vaya haciendo la gente, vos me mandás un mensaje a mí si querés, y en el acto, ¿cómo se llama esto? Yo ya paro en ese momento, que decir, vos me avisás más o menos cuando haya un grupo de 3, 4 preguntas y las contestamos, si te parece. Dale, dale, ¿Ah? dale. Ahí Y al actúo de último, moderador un poquito. y al último, largamos todas las preguntas y vemos ejemplos, todo lo que quiera la gente. Bueno, ¿Ah? listo, listo, Bueno, listo. ¿se Espectacular. está viendo, se está viendo la pantalla inicial de la presentación ya o no? Totalmente, yo sí la veo. Perfecto, entonces. Bien. Eh, Me presento, es decir, vamos a hacer todo lo que damos la charla. Porque nosotros en el equipo de trabajo, en la oficina nuestra, se divide en dos. Por un lado, me toca a mí el trabajo Sí, de hola. lo que decimos nosotros, el Sí, trabajo más lindo, que es empezar a moldear la no información sé. para las instituciones, pero previo a eso tiene que jugar mucho fuerte lo que es el trabajo del contador, que es la que va a desarrollar Mil. esto, es, mejor que apaguen los micrófonos a todos, ¿ok? Así podamos centrarnos en esto. Diego, te interrumpo, Antonio. Diego, porfa, si podés moderar los micrófonos, porque yo no estoy con el cargo de organizador, digamos, como para moderar los micrófonos. Mantengamos todo lo que estaba hablando Antonio, los micrófonos silenciados, que se activan o se desactivan con el mouse, moviéndolo y cliqueando para que se ponga en rojo. Si está en rojo, está silenciado, y de esa manera no interrumpimos a Antonio mientras hace la exposición. Como les decía antemano, para hacer las intervenciones, utilicemos el chat o PP, que significa pido la palabra, y ahí recién, una vez que se genere el espacio, podemos hacer el aporte. Perfecto, largamos con todo entonces. Bien,
Como les decía, mi nombre es Antonio Sánchez, yo soy contador público, estudié en la Universidad Nacional de Tucumán, me recibí en el año 90, en 1990, es decir, ya hace un toco de años tengo dando vuelta, viendo números, y a mí me toca siempre, en la parte de la oficina, siempre tenemos la discusión de decir cuál es el trabajo más lindo, cuál es el trabajo más feo. Mi socia es mi mujer, nosotros nos conocimos trabajando. Hola, ¿cómo estás? Ella va a dar la segunda parte de la charla, que va a ser la parte quizás más interesante para ustedes, que es cómo se trabaja desde el punto de vista del contador en una implementación de Business Analytics. Bien, primero que nada, a modo de presentarme un poco de antecedente, yo les cuento un poco qué hice en mi carrera, digamos, y cómo llegué a lo que hago hoy. Principalmente, a mí me pasó, en marzo estaba haciendo una implementación en la planta de Scania, de Business Analytics, y cuando termino de hacer la presentación, justo antes de la pandemia, me tocó hacer una sola reunión presencial y después todo fue a distancia, así como estamos haciendo ahora toda la implementación. Y me acuerdo cuando me presenté, hice toda la exposición, uno de los chicos me dice ingeniero, y digo, no, no soy ingeniero, soy contador. Y me dice, ¿qué hace un contador haciendo esto? Entonces me quedo pensando un poco en ese punto, en la visión que uno tiene tradicionalmente, de decir, che, todo lo que está asociado al sistema no tiene nada que ver con, con un contador, o si es el contador que se dedicó al sistema y no tiene idea de los otros puntos. Como decíamos en la conversación previa que tenía con David, yo hago contabilidad pura. Es decir, para hacer Business Analytics, ustedes van a ver que yo hago contabilidad pura, en el mejor significado de la palabra contabilidad, y tal cual nosotros la vemos en la universidad. Solamente que la herramienta que vamos a visualizar esa contabilidad es totalmente distinta. Entonces, yo me acuerdo, mi primer trabajo fue en la oficina local en el año 90, estoy diciendo, yo apenas me recibí, entré como pasante unos meses antes de recibirme en Coopers y Lybrand. Coopers y Lybrand, un estudio de auditoría, hoy es PricewaterhouseCoopers, tenía oficina en Tucumán. Me tocó un tiempo vivir en Salta, me tocaba hacer la auditoría, me acuerdo, de Marinaro, yo trabajaba en la parte de auditoría contable. Yo trabajé 3 años ahí, hasta que en el año 93, 94 entré como gerente financiero, y ahí yo toda mi carrera la hice siempre como gerente financiero en las empresas. La primera empresa que me tocó, yo tenía 26, 27 años, me acuerdo, era la terminal del Tucumán. ¿Han visto el shopping? Los que vinieron a Tucumán últimamente, bueno, el shopping que está en el parque, el primer shopping que se hizo en Tucumán. Yo fui el primer gerente financiero ahí. Entonces, desde ahí en más, yo siempre trabajé como gerente financiero. Y trabajando como gerente financiero es quizás el único puesto de la empresa que ve la información consolidada de todos lados. Bien, es el único puesto que yo enseñaba finanzas en la universidad y siempre les contaba a los alumnos cuando entraban el primer día de clases que el puesto de gerente financiero era donde pivotaba toda la información, porque para hacer un cash flow, hacer una previsión de fondos, hacer una simulación de qué es lo que puede pasar, o lo que fuera, o administrar la tesorería, uno tiene que ver qué pasa en producción, qué pasa en recursos humanos, qué pasa en ventas, es decir, ves toda la administración. Y un poco ese rol de manejar la información fue el que me llevó a ver esto. Y yo siempre cuento una anécdota. Yo en el año 96, yo renuncio a la terminal donde estaba trabajando y me tomé un año sabático y me fui a vivir a Londres. Entonces, yo me acuerdo como todo petizo agrandado, dicen que no hay peor cosa que un petizo, porque el petizo es agrandado, yo soy petizo y por lo tanto soy agrandado. Me acuerdo que llegué a Londres y lo primero que me llamó la atención fue este edificio. Este edificio es el edificio de la Lloyds. La Lloyds es la principal compañía aseguradora que existe, en ese momento era una de las más grandes del mundo. Y un edificio emblemático en Londres porque tiene todas las cañerías por fuera y todos los servicios por fuera. Entonces, habitualmente un lugar donde sacan fotos, todo. Yo me acuerdo que pasé por ahí, mi objetivo, yo había llegado en febrero a Londres, en febrero del año 96, yo no sabía nada de inglés, era estudiar 3 meses de inglés, yo pensaba que con 3 meses de inglés iba a andar muy bien. Yo ya había estado trabajando con Coopers y Lybrand en La Paz, Bolivia y en Buenos Aires, haciendo auditoría. Entonces me habían dicho que la oficina de Coopers en Londres tomaba muchos chicos argentinos y que no iba a tener problema de poder entrar. Entonces yo dije, bueno, o voy a trabajar en Coopers o voy a trabajar en la Lloyds. Y yo decía, con preferencia en la Lloyds. Pasaron los 3 meses, mi inglés nunca llegó a ningún lado. Yo pensaba que como contador lo mismo iba a conseguir un puesto donde sea. Y este fue la foto de mi primer día de trabajo. Por esa casualidad de la vida, yo entré a la Lloyds a trabajar, el primer trabajo que tuve en Londres, pero fue a través de Manpower, la empresa esa de empleo temporal, y fue para limpiar pisos. Yo con mi título de contador y todo lo demás, yo pensaba que me iba a comer el mundo,
y nada que ver. Ya en el año 96, el título de contador, como nosotros lo veíamos, no tenía sentido allá. Es decir, sí tenía sentido, pero era simplemente para certificar balances y nada más. Por supuesto, el tema de payroll que llamaban, que era liquidación de sueldos, o lo que era la parte de tax, que era la parte de impuestos, tenía mucha incidencia, pero lo que tenía mucha fuerza era el contador que se especializaba para ser controller financiero. Y controller financiero estamos llamando lo que es la persona dentro de la empresa que se dedica a manejar indicadores para la toma de decisiones. Yo me acuerdo que en ese momento yo compraba el diario los domingos, el Times, que salía, me acuerdo, 15 centavos, y con ese me duraba toda la semana para leerlo. Y leía los clasificados. Si no, yo me acuerdo los miércoles en las estaciones de subte, estamos hablando del año 96, había una revista que se llamaba Night to Five, donde aparecían todos los avisos de empleo. Y los que más cotizaban era el de controller financiero. Por supuesto, yo con mi inglés nefasto nunca pude entrar a ninguno de esos puestos. Lo que sí hice fue limpié piso acá y limpié piso en distintos lugares de Londres. Y ese choque fue quizá el que yo digo siempre, el punto de inflexión donde cambio la mentalidad de la carrera y realmente empiezo a enfocarla a lo que era la toma de decisiones. Empezar a trabajar en lo que era, bueno, después hice varios posgrados y yo trabajé en relación de dependencia hasta el año 2007 como gerente financiero en una compañía citrícola acá en Tucumán, y de ahí más ya empecé con la actividad independiente haciendo esto lo que hago yo, que es manejar datos para tomar decisiones. Pero básicamente esa fue la transición. Y yo digo siempre, yo soy contador y vivo de contador y trabajo de contador, haciendo contabilidad en otro nivel de toma de decisiones que la contabilidad tradicional. Ahora veamos qué pasó entre ese año 96 y hoy en las distintas cosas que nos rodean. Entonces yo siempre uso este ejemplo, esta metáfora. Yo me acuerdo en el año 96, yo no tenía un Sony, esto era la Ferrari, digamos, de los equipos de música, yo tenía otro mucho más precario que este, y era lo que se usaba para escuchar música. Yo a mis hijas, yo tengo mi hija más grande, tiene 19 años, tengo una de 17 y una de 15, no tiene idea de qué es esto. No les entra en la cabeza que para escuchar música tenían que comprar un cassette, que ese cassette tenía que entrar en este reproductor, no había orden aleatorio, que si a mí me gustaba una canción yo tenía que comprar todo el disco para grabarlo acá, que si yo lo grababa de la radio tenía que rogar que no hable el locutor en el medio, no me pasen una tanda publicitaria, a su vez había una sola FM, a su vez tenía que comprar las pilas no eran pilas recargables, tenía que comprar las pilas chicas salían en Perú, yo me acuerdo, hoy la otra vez compro las pilas para el aire acondicionado de la oficina, salía 100 pesos, creo las dos pilas, no me acuerdo si 100 pesos o 150 las dos pilas. Imagínense acá 4 pilas, 300 mangos, y aparte de eso que te permite escuchar 4 o 5 horas. ¿Qué hay hoy? Spotify. Al mes pasado tenía más de 35 millones de canciones disponibles. A su vez podés escuchar, en donde la semana pasada íbamos a comer a la casa de un amigo mío, tenía la televisión puesta con el canal de Spotify de música, toda la noche escuchando música desde el televisor. Era imposible pensar eso. Vos, si querías musicalizar una sala, tenías que tener el equipo de música, los parlantes, una cantidad de cosas. Hoy, un buen parlante Bluetooth 35 millones de canciones disponibles. Que si las querés tener gratis, las tenés gratis. Pagás simplemente, echás la tanda publicitaria cada 30 minutos y listo, y te la bancás. Y si no, pagás 130 pesos, no me acuerdo cuánto está para la licencia. Nosotros tenemos, en la familia somos 5, tenemos Apple Music, sale un poco más barato que Spotify para los 5. Yo creo que pago $6, $7, no me acuerdo bien. No es nada, no es ni siquiera un disco. ¿Cómo nos comunicábamos en esa época? Incluso es más, esto de la comunicación, yo me acuerdo hasta el último puesto mío de gerente financiero en Argenti Lemon, en la citrícola, cuando celebrábamos cambios a través del fax. ¿Qué implicaba eso? Yo me acuerdo del Banco de Buenos Aires, todos sabemos, somos del interior, Dios atiende en Buenos Aires, y los cierres de cambio, todo había que hacerlo vía Buenos Aires, y yo me acuerdo que todo el legajo de exportación lo tenía que pasar por un fax. Y no solamente lo tenía que pasar por el fax, tenía que ir al banco. Yo me acuerdo, en ese momento era el HSBC, no me acuerdo, que habían inventado lo que se llama el fax codificado. El fax codificado era ir en presencia del oficial de cuenta tuyo, poner el legajo de comercio exterior y pasarlo por acá. De vuelta, mi hija, yo les comento esto, mi hija tiene 19 años, no tiene idea de qué se trata. Estamos hablando de esto hace 13 años atrás. ¿Cómo es hoy? Zoom, por ejemplo, o esto que estamos nosotros haciendo ahora.
Yo desde que entró la pandemia estoy haciendo presentaciones o capacitaciones o implementaciones de Business Analytics donde yo nunca he pisado. Esto es Perú, esto es Scania, donde fui a una sola reunión, siempre me río porque le hago burla a él me hace burla, mejor dicho, porque me hicieron comprar los botines de seguridad y los lentes de protección para poder entrar a la planta, los compré, nunca los pude usar porque todo lo hicimos, entró la pandemia y todo lo hicimos, se publicó, están dando todos los paneles sin haber yo pisado nunca la planta. Bueno, la parte esa de la planta donde yo tendría que usar. Y esto es la Coca-Cola en Tucumán. Ahora estamos haciendo la Coca-Cola Salta para reportar a México. Yo nunca estuve presente en Salta y todas las mañanas trabajo con Magdalena Díaz, una salteña que prácticamente trabajamos de 9 a 11, casi por lo menos 3 veces a la semana y nunca hemos estado, digamos, nunca hemos estado frente a frente en un escritorio. Y sin embargo, durante la mañana completa estamos trabajando en la implementación. ¿Cómo cambió todo? Ahora bien, ¿qué ha pasado con la contabilidad? Este es un reporte emitido por el Tango, un mayor de cuentas. Con un socio amigo mío implementamos en un cliente que habíamos hecho todos estos cambios, tenía el sistema Tango y tenía la versión vieja del Tango, bueno, ya la había ido actualizando, pero todavía tenía, en una máquina vieja había un disquete todavía de la versión del año 96 del Tango de ese momento. Lo pedí prestada, me instalamos en una máquina del estudio, una máquina vieja, esto fue en el año 2017, emitimos este reporte, que era el mayor de movimiento. Queremos ver qué diferencia había con lo que hay hoy, información contable. Esto lo sacamos en el mismo 2017 en un cliente. La información de la misma forma. Ahora miran, bueno, un sistema Tango, un sistema chico, digamos, se puede decir hoy, no llega quizás o araña lo que sería una categoría de un sistema de un ERP. Esto es un reporte de SAP. Estamos hablando el mejor de los sistemas que puede llegar a haber en cuanto a las empresas. Yo creo que del top 500 de empresas que saca la revista Forbes, creo que 400 deben usar SAP, el R3. Este es el reporte. Exactamente igual. Ahora bien, ¿cómo la vemos en la información? Ustedes son contadores, deben estar acostumbrados, contadores, licenciados de administración, de ver balances. Este es el estado de resultados, perdón, este es el estado de situación patrimonial de Arcor, publicado en la Bolsa de Comercio el año pasado, creo que fue, no me acuerdo si es el segundo trimestre o el tercer trimestre, no me acuerdo bien. Y este es el estado de resultados. Díganme ustedes qué variación hay en esta forma de presentar. Yo me acuerdo en el año 90, cuando presentaba los primeros balances, que yo hacía los papeles de trabajo, decíamos los que trabajaron en estudio de auditoría, somos los esclavos del tilde, que eran los que punteábamos, todo lo demás, y que después teníamos que confeccionar este tipo de balances. ¿Qué variación hay? Ninguna. Absolutamente nada ha cambiado en el tiempo. Hagan de cuenta que queremos poner un cassette en el celular para poder escuchar cuando tengas posibilidad de ver Spotify. Y a su vez, el cassette que te va a costar no sé cuánto, comprar el disco, ponerle un disco hoy, debe costar aproximadamente lo que sale un libro, pues ya no venden discos, digamos, hoy están los vintage, que sale mucho más caro, pero calcularle que sean 700, 800 pesos, 1000 pesos de lo que cuesta un libro. Imagínate vos que tenés 10 canciones nada más y que tenés que comprar el equipo de música para poder escucharlo. Y a una calidad de sonido muy inferior quizás a lo que tenés en Spotify en un muy buen celular, o en un televisor, o en el equipo de música del auto. Bueno, eso estamos haciendo los contadores hoy. ¿Y qué se hace para subsanar esto, digamos? ¿Cuál es el parche que le metemos? El parche que le metemos se llama Excel. Entonces, a ver, nosotros tenemos el cliente más chico de nosotros es el Acuario Piscis, ¿bien? Un acuario que hay acá en Tucumán. Y el cliente más grande fue Scania, o EDET, la empresa de distribución de energía eléctrica en Tucumán. En el medio tuvimos de todo, pero lo que sí fue parejo, que todos tuvieron lo mismo, es que toda la toma de decisiones usan Excel para hacer. Desde el PISIS, por ejemplo, el estado de clientes, hasta en una de las firmas multinacionales nosotros el trabajo, lo que se reporta al exterior, se arma en un Excel. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Excel? Está bárbaro, una herramienta muy buena, está fantástica, nos brinda una cantidad de información, todo el mundo la puede manejar, es barata, pero ¿qué problema tiene? Primero, tiene 1 millón de registros, para de contar.
Nosotros, el normal de un cliente nuestro puede tener, por ejemplo, el diario La Gaceta en Tucumán, son 10 millones, 12 millones de registros. EDET, la empresa de distribución de energía eléctrica, el módulo de administración tenía cerca de 350 millones de registros y el comercial superaba los 650 millones de registros. ¿Cómo hacer para manejar eso en un Excel? Bien, te lleva horas poder armarlo y aparte tenés que perder una cantidad de información, es decir, perdés una cantidad de información que de otra forma vos podrías tener acceso. Es decir, lo que nosotros decimos en este proceso del drill down. El drill down es decir, yo arranco con un dato y hago la explosión de ese dato hasta poder llegar al nivel comprobante para ver qué es lo que está pasando, si es necesario llegar a ese nivel, por supuesto. Entonces, el Excel eso era imposible hacerlo. Y tiene un segundo problema el Excel que para mí es fundamental y es crítico, y que siempre discuto yo con la gente de sistemas de las empresas o con los mismos directivos de las empresas. El Excel tiene cero seguridad. Usted imagínense que cualquier sistema contable que usen, desde Tango o el SAP, y si vamos de punta a punta, no todos pueden hacer un plan de cuentas, no todos pueden cambiar un procedimiento, cargar un documento o cambiar un proceso de cómo se registra el comprobante. Al contrario, eso está muy bien parametrizado de tal forma que no lo pueda hacer cualquiera y no lo pueda modificar cualquiera. Ahora piensa que esa información te sale de ahí, donde tenés niveles de acceso con claves, con una cantidad de cosas, porque no todos pueden tener acceso. Imagínense ustedes que la parte de sueldo la vea la parte comercial. Imposible. Y sin embargo, con el Excel nosotros generamos un archivo, lo ponemos en la nube, lo pasamos por mail y tiene cualquier información. Sin ningún tipo, le puedes poner una clave nada más, pero ¿qué es lo que te dice la clave? Que una clave de apertura o de modificación. Pero ¿quién te dice que el dato que está volcado en el Excel es el juego? Que no ha habido dolo, que no ha habido un olvido o lo que fuera. Entonces, esto hay que matarlo, de alguna forma. Ojo, yo nací con el Lotus 123 en el año 90. Y la primera computadora que yo compré fue una XT y lo primero que puse fue un Lotus, me acuerdo. Y el sistema Becherman de contabilidad. Entonces, eh, a hoy el Excel está fantástico, pero ya no lo podemos seguir usando. Yo principalmente por el tema de seguridad y confidencialidad de la información. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que... Ahora sí, yo voy a cómo va a ser la explicación de lo que vamos a hacer nosotros ahora. Yo siempre me gusta a mí primero hacer esta pequeña introducción como para mostrarle lo que es. Ustedes prepárense porque van a ver la diferencia que hay. Hagan de cuenta que venían escuchando música, por supuesto, si hay alguien que ya usa estas herramientas de Business Analytics, lo que estoy diciendo, digamos, ya es conocido. Pero hagan de cuenta que ustedes vienen escuchando música con un cassette, que vamos a pasar a escuchar música con Spotify, ¿ok? Y que pasamos de tener 11 canciones disponibles con un juego de pilas que me dura 3 horas a tener 12 horas de duración con la batería del celular que es recargable y que esas 12 horas puedo no repetir una canción si yo quisiera. Lo primero que vamos a tratar es un poco definir el marco teórico de esto. Es decir, vamos a definir un poco qué es Business Analytics. Hay dos términos que usamos siempre, que es Business Analytics, y lo vamos a diferenciar de lo que es Business Intelligence. Vamos a ver qué programas disponibles hay, es decir, en el mercado hay varios. Hoy el más conocido acá en Argentina es Power BI, no es el mejor, pero sí es uno de los que están dando muy bien por el hecho de la difusión que está teniendo y el apoyo que tiene de Microsoft atrás. Vamos a desmitificar el tema de los costos. Si ustedes van a ver cómo el mismo Power BI, el mismo sistema que le estoy poniendo a Coca-Cola es exactamente el mismo que le vamos a poner a Piscis, o el mismo que yo tengo una sobrina que tiene una veterinaria, es monotributista, y le vamos a poner la veterinaria. Es exactamente el mismo, no tiene ni un poquito así de variaciones. ¿Ok? Entonces, es una diferencia, porque antes decíamos, bárbaro, un sistema para Coca-Cola no puede ser el mismo que tenga para la veterinaria, que es una monotributista, por tema de escala o lo que fuera. Bueno, hoy se está dando esto que decía Marcos Galperín. Yo me acuerdo, el cronista comercial una vez me invitó a un desayuno de trabajo que eran varios ejecutivos de finanzas. En fuerte mío son las finanzas, es decir, finanzas corporativas, ¿no? Yo nunca estuve en entidades financieras, pero sí las finanzas corporativas. Yo siempre fui gerente financiero de empresas y enseñé finanzas corporativas en la universidad. Entonces, nos había invitado la gente del cronista comercial y a varios ejecutivos de finanzas, y estaba, entre otros ejecutivos, Galperín. Y yo me acuerdo que me quedó grabado. El tipo dijo, en un momento dado, miren, yo, en ese momento todavía no existía ni Mercado Pago, ni Mercado Envío, o esto que hacen ellos. Entonces, lo que decía él, que ya había democratizado el consumo, que ponía cualquier producto, podía tenerlo cualquier persona en el país,
y que ahora lo que iba por la parte financiera e iba por la parte del envío. Y hoy está eso andando. Y prácticamente, como decimos, sale un producto en Estados Unidos, yo lo puedo tener acá básicamente pagando los impuestos, lo que sea, a los 2 o 3 días sin ningún inconveniente, suponiendo que ande bien los fletes y que no tengamos este problema hoy actual del COVID. Yo hoy veo que esto se puede hacer con el Business Analytics. ¿Ah? Ya van a ver el tema de costos y van a ver que realmente hoy está al alcance prácticamente de cualquiera. Está en simplemente cambiar el chip, que es lo que un poco va a hablar Natalia después. Lo segundo, yo le voy a hacer un poco el checklist de cómo se hace rápido una implementación de esto. La semana pasada habíamos dictado una charla de estas donde el desafío fue armar todo un panel comercial en 60 minutos de cero. Y lo hicimos, para un poco mostrarle a la gente que se puede llegar a hacer, digamos, que no es algo difícil. Que no es como que te pongan el sistema Tango y realmente el sistema Tango es imposible llegar a hacer una configuración uno solo, tenés que estudiar una cantidad, tenés que tener una cantidad de conceptos dando vuelta. No, el Power BI es más fácil de manejar que un Excel. Bien, si una persona que maneje Excel a nivel macro, a nivel Visual Basic, chao, lo tiene que caminar al tema del Power BI. Lo difícil es pensar qué información mostrarle, cómo le voy a acomodar esa información, que es lo que vamos a ver en el último punto. El último punto es básicamente lo que yo tengo que hacer previo a todo esto. ¿Bien? ¿Qué es lo que a nosotros nos toca? Ustedes van a ver, digamos, yo les puedo decir, a nosotros en cuestión de costos de insumos que tenemos, o de horas, digamos, nuestro insumo es la hora. Cuando yo tengo que hacer un presupuesto de Scania, que ahora, por ejemplo, nos llamaron a Scania para hacer 2 departamentos más. Cuando yo hago ese presupuesto o armo un presupuesto de una pyme, la pyme me lleva el doble o el triple de horas que el de Scania. ¿Por qué? Porque tenemos que rever toda la organización. Tenemos que reverla entera. Generalmente las empresas grandes ya ese dato ya están dando y está bien. En cambio, la empresa chica hay una falla muy grande, es decir, yo creo del sistema educativo, o lo que sea, o de que esto seguimos todavía acostumbrados a ver ese reporte del tango viejo como algo nuevo hoy y seguimos usándolo y metemos parches sobre eso. Entonces, acá es donde Natalia va a entrar a trabajar y va a entrar a comentarles cómo es su agenda en el día a día. Y una agenda real, porque hoy lo estamos haciendo, es decir, hoy nosotros le comentaba recién a David y los que estuvieron antes de la charla que se largue, teníamos el micrófono abierto y estábamos conversando un poco. Hoy tenemos 2 grupos de clientes grandes que son pymes, pero son 4 o 5 pymes en un caso y en el otro caso son cerca de 8 que hacen grupos económicos, donde estamos poniendo Power BI, pero hagan de cuenta que son 8 pymes en un caso chiquitas que hacen una sola grande y en el otro caso son 4 pymes chiquitas que hacen una grande. Bueno, todo ese trabajo previo, esa agenda diaria que tiene Natalia, que es quien le va a comentar un poco, es bastante importante que ustedes la vean. Y es tarea pura del contador. Bien, no hay nada acá de sistema, no vamos a ver nada de ese lado. ¿Qué es Business Analytics? Business Analytics básicamente es el marco de estudio que nosotros, no es el marco de estudio, el marco de análisis que nosotros vamos a decir. Es el grupo de indicadores o la forma de ver la información que nosotros vamos a tener. Entonces, básicamente, como yo pongo acá en la visualización, el moldeado y el análisis estadístico. Y lo que hace es usar 2 niveles o 2 puntos de vista, si se puede llamar así. Uno que se le llama el descriptivo es el normal, el que te viene de donde el día a día, digamos, el histórico que nosotros nos mostramos. Por ejemplo, ahora con Magdalena estamos trabajando en los paneles de coca de producción, entonces decimos, bueno, hemos fijado ya cuánto es el tiempo que nosotros, el horizonte temporal, hemos dicho desde el 1 de enero de 2017 a hoy, se va a ir actualizando todo el tiempo y eso es lo que nosotros vamos a mostrar a la casa matriz, bien, tanto de producción como del presupuesto. Entonces, eso es lo que se le llama el análisis descriptivo. Entonces, donde yo simplemente me meto a ver qué es lo que yo tenía y lo muestro. Enfocado de distintas formas. Y ya al último vamos a mostrar algunos paneles de ejemplos, no de datos reales de empresas, para que ustedes más o menos se den una idea de qué estamos hablando. Y lo más nuevo de todo esto es lo que se llama el análisis predictivo. Que de paso los invito el 18 de agosto, hago una charla abierta donde va a participar el jefe de relaciones humanas, es decir, el gerente de recursos humanos de la firma Citromax. Citromax es una de las citrícolas más grandes del mundo, donde va a explicar qué hizo él con Power BI en la parte de recursos humanos. Es fantástico. El tipo
hoy llega a predecir casi en un 80% qué rotación o el comportamiento de la persona. Comportamiento de la persona de los que le afectan a ellos, que es el grado de ausentismo, cuándo se le va, qué rendimiento va a tener. Imagínense que una citrícola tiene mucho personal temporal, cerca de 2.000 o 3.000 personas por temporada, y es crítico de esa masa más o menos saber para dónde va. Bueno, en Power BI lo llegó a lograr. Entonces nos va a explicar en forma práctica a ver cómo se hace eso. Entonces, Business Analytics me da el marco donde yo voy a empezar a analizar, y la herramienta que yo voy a usar es Business Intelligence. Entonces, básicamente esa es la división que nosotros hacemos. Nosotros siempre decimos que hacemos Business Analytics, pero para poder llegar a esto lo que hacemos es instalar alguna aplicación de Business Intelligence, que son los reporteadores, básicamente. Son Excel que les metió una cantidad de vitamina y hoy se llama Power BI. En realidad es eso. Entonces, esta definición me encanta. Esta es una definición de Harvard que dice que es una herramienta que se convierte los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en planes de acción. El plan de acción está dado por el modelado o el análisis que hagamos a través del Business Analytics. Entonces, vamos un poco rápido. En cuanto a costos, este fue el tema central de la charla anterior, donde yo había dicho a los asistentes, el desafío era armar un panel completo comercial en una empresa por menos de 2 Big Mac, que más o menos andan en el orden de la oferta. Ahora, bueno, con Rappi me han destruido el eslogan, porque Rappi o Pedido Ya, por ejemplo, acá en Tucumán por lo menos me llegan habitualmente las ofertas donde dicen te dan 300 pesos gratis y una hamburguesa gratis, entonces se me fue al diablo el eslogan. Esto antes de Rappi o de Pedido Ya. Pero habitualmente el precio, hablando en serio, es decir, nosotros podemos hacer una implementación completa de Power BI, bien, incluso por 0 pesos. Ojo, si está la mano de obra de la capacitación de ustedes, que también puede ser gratis, porque entran al sitio de Microsoft y te capacitas totalmente con eso. O contratas a alguien que te capacite o te entrene en cuanto a eso. Pero el costo de la licencia puede ser 0, porque hay una opción de Microsoft que es gratis, que es la versión de escritorio. No podrás publicarlo al reporte, no podrás distribuirlo. No hay problema, pero lo ves vos en tu máquina y en tu caso lo sacás, lo exportás como un PDF y lo puede ver tu compañero, lo que sea. Es decir, si querés gastar 0, lo podés hacer. Es exactamente la misma herramienta que tiene hoy Scania, o tiene la Coca-Cola, o tiene una cantidad de empresas grandes que a nosotros nos tocó trabajar. Bien, entonces, un poco yendo más adentro de lo que es la democratización del dato, es decir, de la toma de decisiones o de la información. Antes uno pensaba, decía, che, pucha, para poder tener algo de esto tengo que recurrir a un sistema, a un SAP o algo por el estilo, o los complementos que venían en el SAP. Antes venía el complemento que era el Business, el Business Object o el BO que le llamaban. Tenía que dejar un riñón para poder tener eso, o un reporteador montado en el SAP, que era un reporteador que era totalmente antiguo, que no servía para nada. Hoy Tango nos pone el live, es bueno, es interesante, no sé si alguno lo usa el live, pero no tiene nada que ver con este tipo de herramientas. Y a su vez, tenemos la opción, como decía David recién, él me contaba en la charla previa que él se especializaba en un sistema en open source, un ERP open source, son los sistemas gratis. Hay muchos en el mercado, yo sigo mucho, hay uno que se llama Subio, que para mí es mejor que un Tango o que varios de los sistemas medios, y cuesta 0 pesos. Por supuesto, si superas las 40 facturas mensuales, creo que pagás 2.000 pesos mensuales. No es nada. Y lo podés conectar con este. Es decir, calculale 2.000 pesos mensuales más 1.000 pesos más que te puede costar esto, 1.300, a pesar de que el dólar acá no tiene impuestos, es decir, creo que paga el impuesto solidario, o no me acuerdo cómo es. Hoy me viene la tarjeta, la verdad que no me pongo a ver el tipo de cambio que me hacen con la licencia, pero calcularle 3.000 pesos mensuales, vos tenés un sistema, un ERP chico, una pyme, plus el Power BI para la toma de decisiones, y sos Gardel, porque tenés información para tomar decisiones en todo momento. Entonces, ¿cómo venimos con las preguntas? ¿Alguien quiere hacer una consulta ahora? ¿Cómo estamos? Bueno, en el chat todavía no escribieron nada, un poquito cualquier cosita Bueno, yo te aviso. o se durmieron o están atentos, una de dos. ¿Ah? Yo siempre, yo siempre digo en este Es un punto, flujo de información interesante, me parece tan no ahí. sé, no sé, a mí por ahí me decían, yo me acuerdo que cuando daba clases en finanzas en la universidad, en una materia tenía 2 alumnos, había poca en esa materia, 2 alumnos, un año hubo 2 alumnos nada más en la comisión. Y me acuerdo que uno se me dormía siempre, se me dormía.
Uno, Víctor Parrado se llamaba, Vicente Parrado. Vicente se me dormía siempre y se sentaba en la primera fila. Yo ya me había acostumbrado a decir, el 50% de la clase estaba dormido. Yo ya me convencía que yo era como Tony Camo, no sé si lo que sea más bien parece que Tony Camo era el que tenía la Susana Jiménez en español, hacía así, se te dormían todos. Yo me daba vuelta, Vicente se clava, me acuerdo. Bueno, acá no les veo la cara a ustedes, espero que la mitad no esté dormida, digamos. Mira, en el chat ahora acabaron, todo el mundo dijo que están atentos, de que están súper Está bien. interesantes, 100% Bueno, cuidado, con todas las cuidado, pilas. cuidado. No soy Tony Camo, entonces, me tenés que ganar la vida No, todavía no, tirando números, y no. Eso no controlo el primer trabajo que yo hice de estos, de análisis, fue en el año 92, con un 4 Pro, la quinela. La quiniela, ¿has visto la quiniela? Yo hacía la auditoría con CUP en un ingenio azucarero y había uno de los empleados, llevaba una libretita negra, todos los días los números de la quinela. Y si vos le preguntás, le digo yo, che, le digo que yo tenía más hambre que el chavo en esa época, claro, era chango, yo necesitaba, yo quería hacerme unos mangos de un polvo. Uno cuando estuve de auditoría, yo me acuerdo a mí no me alcanzaba a comprarme un vaquero, digamos, un sueldo. Era una. Entonces, y había comprado una computadora, entonces le tenía que hacer algo con la computadora. Y yo lo veía el Chelo, se llama el vago. Esto es verídico, te cuento, no es mentira. Anotaba todos los días la quinela, la libretita. Entonces agarro y le digo, che, le digo, ¿qué es esto? Y me dice, no, yo anoto todos los días y me fijo los días, los años anteriores, a ver qué hay. Bueno, listo. Cargamos un Lotus o el 4, no me acuerdo cuál era de los dos programas de esta de cálculo de ese momento. Hasta mi mamá, todo el mundo me dictaba, me acuerdo, para que yo anote todo eso, 5 años de quinela, 3 años de quinela, me acuerdo. En ese momento no había internet, nada como ahora que vos lo pasás al reporte este. Lo imprimimos en unas hojas grandes, las impresoras planiceras, saqué el aviso, me acuerdo, en el diario La Gaceta, clasificado, no vendió ninguno, no vendió ninguno. Fue un fracaso total la idea, pero fue, como digo yo siempre, el primer análisis o el primer Business Analytics que generé fue la estadística, la quiniela de 3 años atrás, que creo que fue el año 86 al año 90, algo así ha sido. ¿No? Muy bien. Volviendo al tema, a las herramientas que hay disponibles para hacer Business Analytics. Hoy, mejor dicho, las herramientas de Business Intelligence. Hoy la más conocida es Power BI. Este es lo. Power BI tiene dos tipos de licenciamientos. Perdón, tres tipos de licenciamientos. Hay una opción que es gratis, que es si hacemos todos nosotros en la versión de escritorio. Uno siempre tiene que arrancar en Power BI cuando empieza a programar en la versión de escritorio, siempre. Es condición sine qua non. ¿Por qué razón? Porque se cargan las fórmulas, se hacen las conexiones de datos y demás. Entonces, si uno quiere publicarla, distribuir la información, sí o sí ya tiene que entrar en una política de licenciamiento. Tiene dos opciones Power BI, Microsoft en este caso. Una opción de $9,99 mensuales, que es la Big Mac que yo decía, por usuario. Esa licencia por usuario se la puede replicar de distintas formas porque se puede publicar de distintas formas la información y todo en forma legal estoy hablando. Es decir, ¿por qué razón? Porque hay veces que el usuario no necesita, simplemente es consultivo. Por ejemplo, nosotros en una de las empresas estas que estamos trabajando, que es el grupo este económico donde estamos implementando, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estamos poniendo pantallas, por ejemplo, al cuenta correntista, al tesorero. Son pantallas que salen de la versión del Power BI, pero es una sola licencia donde vos lo que haces es la pantalla de visualización, Microsoft te deja que la hagas gratis a eso. Entonces, los puestos de trabajo, en vez de entrar ya al Calypso, que es el sistema de gestión que tienen ellos, que se demora una enormidad para entrar en las 8, en las 8 empresas, cuando uno tiene, el tesorero maneja las 8 empresas, salir de una, entrar a la otra, es una locura, con esto ya lo tienen solucionado. Entonces, esa es la versión de $9,99, que es la que casi todas las empresas que yo estoy trabajando la están implementando a esa. Y hay una segunda opción que sale ya casi $5,000 por usuario, que es la versión que le llaman ellos la premium, que lo que hace es que muchas empresas son muy celosas de la información, no la ponen en la nube, ya van a ver cómo trabaja un poco más adelante. Entonces, es manejar el dato en forma interna. Bueno, si uno quiere hacer eso, bueno, tiene que pagar $5,000 mensuales, pero con la de $9,99 somos Gardel. De todas estas herramientas, la que más me gusta a mí, la que más me gusta, y en realidad yo nací con esta y la que más me he especializado, es esta de SAP, que se llama Analytics Cloud. La implementación más cercana fue en EDET, en la firma de distribución de energía eléctrica. Hace 4 semanas dicté con el gerente financiero de EDET, dictamos una charla de esta, que fue para el Consejo Profesional de Buenos Aires,
un poco explicando cómo cambiaba el rol del gerente financiero antes y después de esto y qué es lo que iba a hacer después él. Fue una charla bastante interesante porque hablábamos de cómo con el balance de scorecard y distintas herramientas. Bueno, un Analytics Cloud de SAP, uno dice SAP, UPA, una implementación normal de SAP, el R3, que es el ERP, no baja entre 1 y 2 millones de dólares solamente de licencias. El caso del Analytics cuesta 22 dólares mensuales por usuario, de vuelta. En vez de ser las dos hamburguesas McDonald's, son 4. ¿Bien? Es decir, una salida a comer con mi hija y mi mujer, que somos 5, a McDonald's, chao. Es una licencia mensual de esto que yo puedo tener en la empresa. Hay otras dos opciones no tan conocidas en Argentina. Tableau es un software francés, es muy bueno. Y Qlik quizás sea el más flojo. Estos están entre 30 y 70 dólares de acuerdo a la versión mensuales. Es decir, este gana por goleada y realmente a mí me gusta mucho más Power BI que Tableau y que Qlik. Sí lo pongo varios escalones por ahora debajo de Analytics. Digo por ahora porque Microsoft lo está cambiando muchísimo, está avanzando a pasos agigantados lo que está haciendo. Es decir, realmente, y la mayoría de las empresas grandes hoy están yendo a trabajar en Power BI principalmente. Y pongo Subio, porque si son estudios contables, la mayoría o lo que fuera, ojo, yo no soy representante de ningún software, yo no vendo software, estamos, es decir, yo simplemente lo que hago es usar las herramientas que veo en el mercado y eventualmente asesorar a la gente sobre lo que llega a poder usar mejor o lo que puedo usar mejor. Subio, en lo que son las pymes, está fantástico y es gratis. Bien, hasta 40 facturas electrónicas son gratis. A partir de la factura 41 podés tenerlo a la licencia paga, te liquida sueldo, se conecta automáticamente con el Power BI. Es un sistema fantástico. Tiene inventario, tiene sueldos, tiene ventas, tiene compras, tiene tesorería. Es decir, de vuelta a la idea principal. Yo hoy puedo tener un tándem de un muy buen sistema de trazabilidad seguro que ande, ponerle el mejor reporteador posible, que sería este, a 10 dólares mensuales cuando mucho. Estamos. Es decir, si no lo queremos hacer, ya es culpa nuestra, no es culpa de costo, no es culpa del sistema o lo que fuera. ¿Cómo trabaja esto y cómo se conecta? Esto es la única imagen un poco técnica que yo voy a poner, pero más o menos parecía una idea. Nosotros le podemos poner al sistema prácticamente cualquier origen de información. Es muy difícil que el origen de información sea uno solo. Bien, a nosotros nos pasa, ya sea de vuelta, que sea el Acuario Piscis o sea Scania, son múltiples orígenes de datos que nosotros tenemos en el medio, que pueden ser archivos TXT, pueden ser archivos Excel, CSV, conexiones directas que se hagan con respecto al sistema, lecturas de algún caudalímetro, un PLC, o en el caso de que hagamos un panel de mantenimiento o un panel de utilización de líneas, por ejemplo, de producción, o de un transformador de energía, como conectamos en algunos casos con EDET. Entonces, yo básicamente le puedo poner lo que yo quiera, bien, de datos. Simplemente, bueno, el dato tiene que estar más o menos estructurado y la condición número uno, el dato tiene que ser bueno. ¿Qué significa que sea bueno? Que sea, la información que me esté brindando sea bueno. Ahí es donde va a explicar un poco Natalia cómo es el trabajo para que ese dato sea bueno y qué puntos tenemos que ver. Entonces, acá yo pongo, son más o menos los orígenes que nosotros tenemos. Todo se hace, la programación en el caso de Power BI específicamente se lo hace en la versión de escritorio, luego se lo publica en la nube. Esto es un tema técnico que se conectan generalmente, pucha, fui una vez, que se conecta, se llama los gateway, que es el que me mantiene actualizada la información, porque les da una idea, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa constructora, una pyme, se llama DACA, tiene el sistema Tango. Nosotros ya lo hemos conectado, tenemos todo lo conectado con el SQL del Tango en forma directa al Power BI. A su vez hay algunos Excel que son los que me hacen los acomodamientos de cuenta que no estaban considerados, que son los parches que nosotros tenemos que llegar a poner en la información porque no estaban pensados en el momento de hacer el plan de cuentas y hoy cambiar el plan de cuentas en la empresa es cambiar toda la contabilidad y muchas veces es imposible. Entonces lo que hacemos es parcharlo de alguna forma con un Excel y a través del gateway hoy tenemos que hace cada hora está leyendo y el dueño de la empresa tiene en su computadora la visión o en su celular, bien, lo puede ver en la computadora o la tablet, ellos no lo hacen en la tablet, la posición financiera, el resultado de obras o cualquier prácticamente información que esté almacenada en el sistema. ¿Cómo son los pasos a seguir en una implementación exitosa de Business Analytics?
Yo lo resumí en 4 pasos. De vuelta, estos pasos que ustedes van a ver acá, yo lo hago ya sea en Piscis o en Scania. Siempre hago exactamente lo mismo. Lo único que sí, que si es Piscis, tiene que entrar mi equipo de auditoría primero, validar toda la información, reestructurar el 99% del plan de cuentas. ¿Por qué razón? El plan de cuentas es el mismo que usaban hace 20 años, porque teníamos el cassette. Bien, y el plan de cuentas para mí es la clave de poder tener información buena. Es una de las claves, el pilar. El 99% que salga bien la información tiene que estar puesta que sea una buena estructura, una buena estrategia contable que nosotros llevemos. ¿Cómo hago yo una vez que ya se hizo todo ese proceso previo de que esté, yo estoy seguro que la información está bien y que puedo accesar? Lo primero, hay un término que está muy bueno, esto es un artículo de Harvard que salió en febrero de este año, creo que fue febrero, le llamaban el Key Business Question. Key Business Question le hace la pregunta clave del negocio. Entonces, siempre que yo me siento a ver esto, hay dos opciones. La gente te pide, yo tengo empresas grandes que me dicen, mira, yo necesito ver esto que me está trayendo el Excel. Chao, fue. Eso es imposible. Yo tengo que decir, seguir usando el Excel, porque ¿para qué va a gastar mis honorarios? Bueno, si quiere pagarme el honorario, no tengo ningún problema. Pero ¿para qué va a invertir todo esto si quiere ver lo mismo que ve en el Excel? Bien, con todas las limitaciones que daba el Excel. Es decir, ¿por qué no veías distinto? Pues no, porque el Excel a mí me costaba mucho sacar el dato de tal lado, tenía 1 millón de registros, la gente de finanzas no me daba los datos porque eran confidenciales, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, lo que hacemos nosotros es básicamente lo primero que yo hago cuando me siento en una empresa es redefinir el indicador que quieren ver. Entonces yo hago la pregunta clave y digo yo, ¿qué querés medir? Entonces la semana pasada cuando hacíamos el webinar este, que hacíamos el comercial, decíamos, bueno, bárbaro, yo quiero medir la rentabilidad del cliente. Bueno, ¿cómo medimos la rentabilidad del cliente? Que es mi pregunta clave, teniendo en contexto el contexto actual, donde tengo inflación galopante, que no sé qué inflación tengo un tipo de cambio que no es real, porque si yo soy importador tengo un tipo de cambio, si soy exportador tengo otro, y si tengo que comprar insumos totalmente distintos en el mercado local que estén dolarizados, ¿cómo hago para medir yo eso? Y con una demanda que yo no sé dónde está. Si mi producto no es esencial, estoy frito. Entonces, nosotros llegábamos a definir 3 indicadores clave que me hacían mi rentabilidad, que era la rentabilidad en porcentaje, el precio promedio de los artículos que yo esté teniendo, por ejemplo, y el volumen de venta que esté teniendo. Y más, perdón, el cuarto era el saldo que yo tenía o los días de venta en la calle de la plata que me estaba debiendo la persona. Entonces, haciendo una conjunción de esos 4 indicadores, yo llegaba a decir, este cliente es rentable o es potable o no es rentable. ¿Bien? Entonces, eso es definirlo. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con Magdalena ahora, la gente de la Coca-Cola ahí en Salta. Decimos, bueno, ahora, ¿cómo medimos la utilización de línea? La eficiencia de la línea, ¿en qué se mide? Bien, en el tipo de envase, si es carbonatado o no carbonatado, si lleva azúcar o no es azúcar, si es descartable o no descartable, si es vidrio o lo que fuera. Entonces, en base a eso, empezamos a armar ese árbol de decisión o ese árbol de indicadores que es el teórico que nosotros queremos mostrar. Entonces yo habitualmente escribo en una libretita que tengo, yo tengo una libretita así como la que usaba el Chelo para anotar los números de la quiniela, yo tengo esta donde voy anotando todos esos indicadores que a mí me están pidiendo y empiezo a verlo. Y paso a la segunda fase. Y digo, ¿qué tenés de datos para poder llevar a cabo estos indicadores que querés ver vos? Y hay de todo, desde conexiones directas al sistema porque está funcionando pipí cucú espectacular, o hay casos como que me pasaba a mí, que siempre cuento el ejemplo, una de las primeras implementaciones de esto, uno de los primeros reacomodamientos, no llegamos a poner el Power BI, pero sí hicimos todo lo que es cambiar de cero, cambiamos todo lo que era la forma de trabajar de la empresa. Fue en Alcohol Frau. Alcohol Frau es una firma que se llama Melian Hermanos, que produce los alcoholes, el alcohol buen gusto, que se le llama, que es para los lastimados, ahora se usa mucho para todo esto de la desinfección, digamos, sanitizante. Entonces me acuerdo que cuando vamos a hacer el reglamento, ellos querían saber el stock, llevarlo al día, y el stock principalmente en las materias primas, porque ellos hacían Fasón, entonces el Fasón le hacían prácticamente a todas las marcas de alcohol. Imagínense que ustedes, Tucumán es uno de los principales productores de alcohol buen gusto del país, entonces de acá sale la mayoría, y esta es una de las firmas más grandes, entonces le provee a casi toda Argentina la firma más grande, por ejemplo, a Carrefour, no en esa época había varios que hacían el alcohol en tipo Fasón, donde los otros ponían la marca. Entonces para ellos el stock era crítico. ¿Por qué razón? Porque era el mismo envase
era el PET, la performa que se inflaba para poder hacer envase, pero cambiaba el color de tapa, cambiaba la etiqueta y se quedaban sin etiqueta, estaban fritos. Entonces para ellos era fundamental eso. Entonces, ¿qué hicimos? El stock lo llevaba, todas las mañanas le llevaba al dueño, Norita se llamaba la persona que llevaba café, y tenía una ficha a mano, donde decía ella qué es lo que se había producido. Entonces nosotros agarramos, configuramos en el Tango, hicimos lo que se llamaba el kit de producción. Entonces dijimos, bueno, si Norita inventarió un pallet de alcohol buen gusto marca Día, en tamaño 250 centímetros cúbicos, decíamos cuánto era el consumo de insumos que tenía ese alcohol. Entonces, ¿qué era el consumo? Era la tapita de día, la etiqueta de día, una pequeña pérdida del alcohol que vos le metías adentro por el tema de la evaporación y el inflado de la botellita que también te daba una rotura porque por ahí explotaban las botellitas. Entonces, cada vez que Norita pasaba esa ficha, primero iba por la administración, ahí estaba Sánchez, se llamaba como yo, pero no me acuerdo el nombre, que era el administrativo, que era el que había configurado el tango. Eduardo Sánchez, acá me están tirando los nombres, que había configurado en el año 96 el tango, que fue, él era el único empleo que había en ese momento y sigue estando hoy todavía ahí en Frau. Él agarraba esa planilla que había llenado a mano Norita, lo pasaba al tango y me generaba el descuento de todo el stock de la materia prima. Fin de mes que hacíamos, un inventario físico y verificamos si había una desviación con respecto al estándar de lo que eran los consumos. Entonces imagínense cómo, para poder tener un indicador clave, que para ello era el stock y la rotación de stock, el inmovilizado de stock que estaba teniendo, nos hemos llevado de un papel escrito a mano por la persona que llevaba el café. Entonces muchas veces te pasa eso. O en EDET, por ejemplo, lo que es la compra de energía que se le hace a Camesa, en todas las distribuidoras de energía hay un gran proveedor en Argentina que se llama Camesa, que le brinda, y Camesa, en Tucumán, por ejemplo, creo que son cerca de 50 medidores que hay en toda la provincia que reciben esa energía de Camesa. Esos medidores transmiten la información, son 96 lecturas por día, en un archivo TXT, a 14.000 baudios, en cambio el modem ahora, que era su modem viejo que había que pasaban por teléfono la información. Bueno, así llega y la captamos con el Analytics. Entonces, y paralelo a eso, tomamos el dato del SAP R3 para ponerlo. Entonces, ¿pero qué es lo que hacemos en esto? De vuelta, ¿dónde está lo que yo necesito? Que lo definí acá. Entonces, este relevamiento es crítico. Bien, y ahí es un poco le va a contar Natalia cómo es que se hace en la práctica ese relevamiento y cómo que se transforma ese relevamiento, que muchas veces es informal, informal por la forma de llevarlo, no por otra cosa, para poder hacer un dato viable para que yo lo pueda armar. Bien, entonces el tercer paso es, en base a lo que a mí me han pedido que sea, o lo que hemos definido de indicadores, en base a la disponibilidad que yo estoy teniendo de información, o mejor dicho, la disponibilidad de datos que yo tenga para poder llenar ese tablero que yo estoy imaginando, lo primero que hago acá es modelo de datos, que sería una parte técnica que se hace una sola vez, que es la conexión esa, donde yo, hagan de cuenta que una tabla dinámica donde están todos los datos bases, que nosotros en base a eso lo marcamos y después empezamos a hacer todos los gráficos. Bueno, básicamente eso es el modelo de datos. Y lo que siempre mi mujer Natalia, cuando estamos trabajando, claro, ella está con todo el punteo, consiguiendo cuentas y todo, y a mí me ve que yo tengo una hoja en blanco, en el A4, que digo siempre, y me pongo a dibujar, a ver cómo vamos a plasmar en una pantalla toda esta información que me pidieron acá. ¿Bien? Entonces, básicamente ese es el armado, que surge después que nosotros investigamos qué es lo que quieren ver, qué posibilidades de mostrar eso en base a a la información que nosotros teníamos y cómo la podemos llevar a esto. Y acá recién entramos ya a trabajar en Power BI, para poder, Power BI, Analytics, Tableau, Click, lo que sea. También eso es una cosa. Los que trabajan con Excel y han usado la planilla de cálculo de Google o han usado la OpenOffice, que otras que andan dando vuelta, que se usa muy poco, pero que también está, van a ver que básicamente es lo mismo. Si usas una, puedes usar la otra. O si manejas un auto, caja automática de una marca y manejas otro, es básicamente lo mismo. Bueno, acá es lo mismo también. Podrá cambiar algunas cositas, pero si lo hacemos en Click, lo hacemos en Tableau, en Power BI o en Analytics de SAP, no van a tener grandes diferencias. Y por último, no un dato menor, es cómo vamos a poner esa información a disposición de la gente. Porque todo lo que nosotros hacemos acá no es solamente para consumo nuestro como operadores, sino habitualmente nosotros somos un nexo entre lo que está pasando en un nivel y a un nivel más alto que nosotros lo mostramos. ¿Ok? Entonces, siempre más o menos ese es el punto, digamos. Nosotros hacemos un análisis de esa información en cada uno de los puestos de trabajo que nosotros tenemos y lo que hacemos es básicamente somos una fase más
del camino que recorre esa información. Cuanto más alto en la organización, más sintética; cuanto más abajo en la organización, más abierta. Estos paneles van, para que se den una idea, por ejemplo, en Scania, la primera fase que hicimos nosotros fueron lo que le llamaban ellos el Control Tower, que eran unos monitores grandes de 50 pulgadas que tenían la torre de control de mantenimiento, donde van puesto el mantenimiento en tiempo real de lo que está pasando en la planta. Así que disponibilidad de recursos hay, bueno, había una serie de factores críticos que teníamos que poner. Entonces, por ejemplo, ese es un panel que se hace para la parte operativa. En el caso de EDET, por ejemplo, cuando dimos la charla con José Ceballos, él contaba, nosotros hicimos una presentación de cómo se medía el resultado de la empresa, para lo que era para los directores. Entonces, totalmente distinto una apuesta con la otra, pero el procedimiento es exactamente el mismo y la forma que lo vamos a distribuir sí es distinta. Bien, entonces, esa sería lo que sería la última fase de todo esto. Acá hacemos un corte para pasar ya a lo que va a ser básicamente el rol del profesional en ciencia económica, es decir, básicamente más que nada el contador y el licenciado en administración de empresas en lo que es una implementación. Y les paso ya ahora sí la palabra a Natalia. ¿Okay? Bueno, no sé si quieren hacer algunas preguntas sobre la exposición anterior o arranco. Bueno. Por ahora no hay ninguna pregunta concreta. Bien, creo que están ahí atentos todos. Perfecto, gracias David. Bueno, ya me presento Antonio, yo soy Natalia Monti, contadora pública, soy santiagueña, me gusta siempre decirlo porque estoy orgullosa de mi origen y bueno, me vine a trabajar a Tucumán, lo conocí a Antonio, luego nos conocimos trabajando y luego, bueno, tenemos ahora una hermosa familia ya de hace 22 años. La parte que me toca a mí, digamos, en el estudio es como la más dura de alguna manera, porque depende en qué empresa estemos implementando Business Analytics, digamos. Si nosotros estamos implementando en una empresa multinacional, prácticamente está todo hecho, no hay mucho que revisar y controlar y ya directamente Antonio se maneja con la gente de las diferentes gerencias o de los diferentes departamentos donde le solicitan qué información quieren ver y bueno, y hace todo esto que les ha contado hace un rato. La parte que me toca a mí es cuando se trata de pymes, medianas empresas, empresas de familia, que bueno, que por suerte son muchas y representan una parte importante de nuestros potenciales clientes. Y ahí, digamos, de alguna manera es como que hemos armado nosotros en el estudio una metodología de trabajo que es la que hoy queremos compartir con ustedes, porque bueno, me parece que es una nueva faceta quizás de contador o un nuevo servicio que nosotros en el estudio lo estamos brindando y nos está dando muy buen resultado y que estaba un poco sin que nadie lo esté haciendo, o al menos en las empresas que nos están llamando. Por eso nosotros le llamamos implementar una nueva forma de trabajar en las empresas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para que el tablero del Power BI o del SAP Analytics o de cualquiera de estas herramientas tenga información buena que sirva para la toma de decisiones y realmente represente una utilidad para los distintos niveles de la empresa, fundamentalmente la empresa tiene que estar profesionalizada, la organización tiene que estar profesionalizada, y no hablo de profesionalizada en el sentido de que haya profesionales a cargo de cada puesto, sino que la persona que está en el puesto haya que nutrirla de la mayor cantidad de información y capacitación para que lleve a cabo su tarea de la mejor manera. Con esto van de la mano la reorganización administrativa de la empresa. Generalmente a nosotros nos toca comenzar a trabajar, digamos, en las empresas cuando ellos toman la decisión esta, digamos, de quiero tener información para la toma de decisiones, quiero tener en un tablero. Hay empresas de las pymes que nos dicen, yo en un tablero quiero tener la posición de banco, la posición de caja, la posición de clientes, la posición de proveedores, las deudas financieras, las deudas fiscales, todos quieren una sola hoja, digamos. Bueno, Antonio se hace cargo de dibujar y hacer todo eso que les digo que es como lo más lindo,
Pero bueno, para que la información que llega a ese, que es el final, o la frutilla del postre, como decimos, esté bien, hay que hacer todo este trabajo previo. Entonces muchas veces nos pasa que llegamos nosotros y nos dicen, bueno, la tercera es la vencida. O sea, muchas veces las pymes invierten mucho dinero en sistemas, implementaciones, capacitaciones y demás, que a veces no llegan a buen puerto, porque yo creo que la falla está en hacer un proceso muy largo en todo esto, cuando en realidad podría ser mucho más sencillo. Todo depende obviamente del nivel de profesionales con los que contamos dentro de la organización o de prácticos que a veces son mejores que los profesionales. Como yo digo siempre, depende de los puestos. En un puesto de tesorero te conviene mucho más tener una persona de oficio, y en el puesto de liquidador de sueldo también, porque si es un contador o ya sea un junior o alguien que está haciendo carrera, se aburre, no le gusta, le cansa. Entonces, o siempre nosotros tendemos a crecer dentro de la organización. Esto también quiero que quede claro que también sirve como un servicio adicional que pueden prestar los contadores que llevan los impuestos y la contabilidad en el estudio a todos sus clientes, porque seguramente tienen un sistema donde tienen gente que vuelca la información. Ya ahora es prácticamente muy poco, la mayoría quieren tener su propio sistema, quieren tener sus propios circuitos, y bueno, pero sirve para los dos, para los dos sectores, digamos. Básicamente lo que yo les voy a contar, como decía Antonio, es mi agenda dentro de una empresa. Como vuelvo a repetir siempre, generalmente son las pymes o las medianas. Esto en las grandes no pasa, o sea, yo prácticamente en las grandes lo acompaño a Antonio en algún trabajo específico que él me plantea, pero nada más. Mi fuerte es la auditoría externa, y muy de la mano con la auditoría va todo esto que es el tema de la reorganización administrativa. Aquí también los licenciados en administración tienen un lugar muy importante, digamos, porque muchas de las cosas que vamos a tocar acá tienen que ver con la materia de ellos, ¿no? Pero básicamente lo que les quiero contar es que mi agenda para llevar a cabo este tipo de proyectos no es ni más ni menos que lo que cada uno ha recibido como capacitación en la facultad. O sea, aquí estamos poniendo en práctica los conocimientos básicos, no es nada nuevo, nada raro, nada. Es lo básico, lo que uno viene estudiando, y que cada vez, a medida que pasan los años, yo ya tengo 22 años de profesión, me dan más satisfacción haber tenido todos esos conocimientos bien firmes. Bueno, les paso a contar cómo hago mi trabajo. Primero que nada, llego a las empresas y viene la etapa de relevar. ¿Qué relevo? Relevo circuitos y procedimientos. Por ejemplo, circuitos de compra, circuitos de ventas, tesorería, algunos circuitos específicos. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que son que venden televisión por cable. Entonces, estos clientes que venden televisión por cable tienen todo un circuito organizado para el alta del cliente, el reclamo del cliente, la cuenta corriente del cliente. Imagínense que estamos hablando de 12.000, 15.000 asociados, 25.000 asociados. Entonces, hay como un circuito específico para eso, el sector de recursos humanos, y en ese momento también es importantísimo el relevamiento de los planes de cuenta y los maestros. ¿A qué le llamamos maestros nosotros? Le llamamos al maestro de proveedores, al maestro de clientes, al maestro de artículos. ¿Por qué es importante relevarlos en esta primera etapa y antes que nada? Porque nosotros necesitamos adecuar tanto los planes de cuenta como los maestros para obtener la información que en aquella primera reunión el que llamó de dentro a la empresa con la inquietud de tener este sistema nuevo, digamos, quiso tener en su tablero. ¿Por qué hablo de los circuitos y los procedimientos? Generalmente en el 80% de los casos, no digo el 90% porque estaría siendo bastante exagerada quizás, pero sí en el 80%, cuando nosotros vamos a ingresar a las empresas para ver cómo están los saldos para implementar Business Analytics, nos pasa que los saldos están mal. Están mal los saldos de proveedores, están mal los saldos de clientes, las consignaciones bancarias tienen algún problemita siempre.
Entonces, si eso no está bien, seguramente hay algo dentro del circuito de cada sector que no está funcionando. O no está diagramado muchas veces, porque hay veces que ni siquiera está diagramado, sino que se fue haciendo de acuerdo a los usos y costumbres. Muchas veces nosotros llegamos y nos dicen, no, así venía haciendo la contadora que estaba antes y la contadora que estaba antes con la que estaba antes, y así como dice Antonio, hace 20 años definió un procedimiento y se viene llevando el mismo procedimiento a lo largo del tiempo y ya eso quedó totalmente obsoleto. Entonces, por eso es importante relevar. A ver, yo les voy a dar como los tips, digamos, de mi agenda que me ayudan a llevar a cabo una implementación de Business Analytics en no más de 9 meses. Cuando en realidad a veces estamos hablando de las implementaciones de sistemas y los empresarios dicen, 3, 2 años y medio, y todavía no tengo información y cambio el sistema y antes tenía mejor información que ahora y todas esas cosas que se plantean. De hecho, cuando llegamos nos dicen la tercera es la vencida porque, bueno, muchas veces ya han probado 2 veces y han invertido dinero, tiempo y demás. Entonces, fundamentalmente, que quede claro que la primera etapa es relevar todo esto para detectar dónde está el inconveniente. Acá no hay secreto. O sea, nosotros tenemos que hacer que todas las registraciones diarias se registren en el día, que todas las registraciones de compra, si yo voy a hacer un pago, si el tesoro va a hacer un pago, pues la factura debe estar registrada, correctamente imputada al centro de costo, y si a su vez tiene el circuito de compras, esa factura tiene que estar relacionada con la orden de compra, con el informe de recepción, el remito y poder hacer la trazabilidad de la operación. ¿Sí? Eso es algo que hemos aprendido todos en la facultad y que hoy es muy importante saber que se tiene que cumplir. Porque si eso se cumple, nos da la seguridad de que el saldo de proveedores va a terminar siendo un buen saldo. Muchas veces nos pasa que Antonio entra, le pasan, generalmente entra y dicen, no, nosotros tenemos todo bien, está todo perfecto, bueno, listo, nos pasan la información y salen saldos, por ejemplo, de proveedores con saldo a favor altísimo, que de hecho también eso nos ayuda un poco a que eso ya les cuento como una especie de tips comercial, digamos, desde un estudio contable. El empresario cuando dice, no, pagar para que me hagan esto, para que me hagan lo otro, ya le pago al contador la mensualidad, ya no quiero pagar más nada, pero resulta que después nosotros le hacemos dar cuenta que es un ahorro y una inversión. Porque muchas veces al no llevar la contabilidad al día y los circuitos correctamente establecidos, tienen facturas que no reciben, que ahora, bueno, con mis comprobantes es más fácil de detectar, pero a veces en el estudio no tienen liquidando 100 clientes y no tienen tiempo de estar todo el tiempo controlando qué tiene la contabilidad de la empresa, qué tiene la FIP, cruzar eso, digamos, es como que muchas veces yo creo que los estudios lo brindan al servicio como algo extra, pero o muchas veces ese saldo a favor viene de otra problemática que tuvo el proveedor, no simplemente de que no se registra una factura. Y lo mismo con los clientes. También pasa muchas veces, y acá también para los que hacen impuestos, muchas veces las empresas, por la falta de organización, no aprovechan los beneficios fiscales. No hablemos de beneficios que estén decretados, digamos, sino, por ejemplo, la ley 25.413 para el pago de anticipo de las ganancias. No digo el 80, en el 50% de los clientes no la usan. No la usan porque no tienen organizada la conciliación, porque dice que el contador no confía en que ese número esté bien, y es simplemente llevarlo al día, digamos, y es un ahorro importante. Hoy financieramente, usar ese pago a cuenta en este momento y no dejar pasar casi un año y medio para poder utilizarlo, financieramente tiene un costo muy importante. Entonces, eso también generalmente el dueño al principio le cuesta y después dice, qué suerte, porque mira el ahorro que tengo, porque tengo las cosas al día. Otras veces me pasa, muchas veces que pagan 2 veces la misma factura porque no funciona el circuito de compra correctamente, entonces no hay cómo controlar que se pagó 2 veces la factura. Y esto hablando de empresas que tienen sistema. Pero ¿qué pasa? Se implementó el sistema, se lo contrató un implementador de sistema, el implementador le parametrizó todo, le dejó funcionando y se fue. No hay manuales de funciones, no hay manuales de procedimientos, no hay circuitos establecidos.
no hay un seguimiento o un acompañamiento a la gente, a los empleados de la empresa que están en cada puesto para poder, digamos, cumplir con todo lo que necesiten para que puedan llevar a cabo sus tareas de manera eficiente. Bueno, el segundo paso es reestructurar. ¿Qué significa? Una vez que nosotros hacemos el relevamiento, decimos, el problema que esta gente paga 2 veces la misma factura es porque no está funcionando el circuito de compra y pago. Bueno, eso es un ejemplo, por ejemplo. Entonces, nosotros detectamos los problemas, los planes de cuenta no tienen ningún auxiliar de centro de costos, no están relacionados, o sea, que nosotros estamos registrando, pero cuando necesitemos sacar información para la gestión, no vamos a poder. El sistema específico está totalmente descolgado del ERP y con lo cual el sistema específico dice una cosa, el ERP dice otra, eso pasa generalmente, por ejemplo, en los inventarios, en los stocks, pasa siempre, y ese tipo de situaciones. Entonces nosotros lo que hacemos es proponer los cambios que son necesarios en cada sector. Luego de haber hecho un relevamiento de sector, de puestos y de circuitos y de todo eso que habíamos hablado en el punto anterior. Y el último punto es poner en marcha y documentar. ¿Qué se hace? Nosotros somos el nexo generalmente entre la organización y los implementadores del sistema. Y en este caso ya también incluyo a Antonio, en el caso nuestro, por ejemplo, de Power BI. Casi siempre la empresa necesita un líder de este proyecto que no sea que esté dentro de la empresa, o si está dentro de la empresa tiene que estar dedicado solamente a eso. Pero generalmente en las pymes, sobre todo que la mayoría de las pymes son empresas familiares, vos tenés un organigrama donde está el dueño es director, el dueño es gerente general, el dueño es gerente técnico, el dueño hasta llega a veces a la parte operativa. Y me pasa de muy cerca a veces hasta con empresas familiares que tengo en mi familia, digamos. Entonces, es importante que alguien tome ese rol de líder del proyecto y en este caso generalmente lo tomamos nosotros para poder llevar a cabo más rápido todo esto y porque nos entendemos y tenemos códigos que son fáciles de deducir, digamos. Al final de todo esto, cuando nosotros ya tenemos adecuados los planes de cuenta, adecuados los circuitos, revisada la contabilidad, hacemos una auditoría interna durante ese proceso, durante esos 6 meses, nosotros toda la semana tenemos un equipo de gente que va y se sienta. Si estamos en tesorería, con el tesorero. Y revisamos todas las operaciones, no un muestreo, todas las operaciones. Estamos hablando de empresas medianas, no estoy hablando de empresas que tienen muchísimo movimiento porque ahí ya hacemos muestreo. Pero las que tienen esta problemática generalmente son empresas que facturan entre 160 millones, 200 millones al año, que todavía son empresas medianas y donde a través de la herramienta del Power BI nosotros también tenemos dentro del estudio un sistema de auditoría mucho más simple donde ya no hay que puntear, digamos, sino que directamente de una pantalla que tenemos armada para todo lo que es, por ejemplo, la parte de gastos de una empresa, nos salta a la vista cuando hay un error, o cuando tiramos los saldos de proveedores completos también, cuando tiramos los saldos de clientes también, cuando tiramos los saldos de banco, los cheques diferidos, que son son los informes, digamos, más importantes con los que nos manejamos para poder auditar. Luego de todo esto, que estamos seguros de que ya está todo bien, hacemos los flujogramas, los manuales de procedimiento y de funciones. Bien prácticos, no esos libros enormes que nadie los lee, no. Algo sencillo, conciso, y si el sistema que están usando es Tango, le pegamos las pantallas del Tango, y si el sistema que están usando es Calypso, le pegamos las pantallas del Calypso, pero básico, digamos, nada rebuscado, ni que, porque a veces hay manuales tan grandes que la gente los mira y ni los lee, digamos, no, esto es bastante práctico. Bueno, esa es la forma en la que en el caso nuestro trabajamos para adecuar la organización a la implementación del Business Analytics, que es una implementación más de sistema. Siempre las implementaciones de sistema ayudan a las empresas a reorganizarse. Y si no tuvieran un sistema contable, un ERP, si tuvieran un Excel, porque es demasiado pequeño el emprendimiento y no tiene, o sea, tratamos de incentivarlos a que pongan estos sistemas libres, digamos, porque obviamente sabemos que teniendo un sistema es mucho mejor y tienen controles de integridad y tienen también auditorías internas que hace el mismo sistema.
pero si algunos clientes se rehúsan a eso, bueno, nosotros tenemos en el estudio los sistemas, le procesamos la información y le brindamos también esos tableros para la toma de decisiones. Bueno, no sé si los aburrí un poco, pero eso era la idea, digamos, contarles cómo es mi día a día y este es el detrás de escena del Power BI. Muchas gracias por la atención, gracias por haberse inscrito. Estamos a disposición para las consultas que nos quieran hacer. Antonio, yo te voy a molestar digamos, con una pregunta que en realidad no sé si es una pregunta. ¿Tenés alguna pantalla de cómo se ve el dashboard de Business Vamos a ver, vamos a usar una de las más completas que yo uso, ¿sí? Y que se puede hacer siempre, digamos, se la puede mostrar sin inconvenientes. Yo lo voy levantando. Esta, por ejemplo, está funcionando no en la forma esta que está distribuida la información, pero, por ejemplo, la hicimos para lo que era el control de gestión en EDET, ¿ya? En la distribuidora de energía de Tucumán. ¿Ok? Pero que se la puede implementar prácticamente en cualquier lado. Es decir, es lo mismo. ¿Estamos? Esto es una pantalla, lo que sería para mí una de las mejores opciones, que es el SAP. No sé si están viendo ustedes la presentación todavía, ¿no? Para que Estamos viendo la presentación también, sí. dejemos un momentito que la dejo de compartir a esta Dale. y vamos a la otra directamente ahora, sí lo vemos. Vamos a poner que sea toda la pantalla. Acá estoy entrando, yo me estoy logueando. Bien, esta es la pantalla del que es Analytics, el de SAP. También vamos a poner una Power BI, dando las otras pantallas. Entonces, esto sería lo que se puede decir, lo que nosotros lo podemos llegar a conectar incluso con un Subio, sin ningún problema. El costo de esto tiene $22 mensuales, ¿bien? Es decir, de tener este software para poder verlo. Esto es como nosotros planteamos el estado de resultados cambiándolo. Estás aquí en SAP, estos son datos viejos del ejemplo que tira SAP. Me gusta mostrarlo porque realmente es, para mí, el que mejor definición de negocio tiene en lo que es la parte financiera y cómo se vería un negocio, digamos. ¿Ok? Esta es la pantalla general. ¿Bien? Entonces, nosotros cuando planteamos, por ejemplo, analizar un resultado de una empresa, básicamente usamos esta pantalla donde nosotros decimos, bueno, analizamos la venta, nosotros la venta la analizamos y la comparamos con lo que pasó el año anterior en porcentajes y lo que teníamos presupuestado, o cuál era el presupuesto o el plan de acción que nosotros teníamos, la diferencia. Cualquiera de estas herramientas, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos que podíamos ver de distintas dimensiones. Bueno, bárbaro, te puede permitir hacer comparaciones con el presupuesto, con periodos viejos, puedes hacer simulaciones what if. Por ejemplo, en el caso este de DET, manejan 13 presupuestos, uno cada mes más uno general, que se va ajustando. Entonces vos podés cambiar las versiones y poder verla en tiempo real sin ningún inconveniente. ¿Cómo? Ah, estos son datos reales. Mujer siempre me aclara y me dice que tengan que tener cuidado. Estos son el ejemplo de SAP, digamos. SAP tiene una tarea muy grande de ejemplos que no puede llegar a usar. Entonces, básicamente eso es esto que estoy mostrando yo ahora. Bien. Entonces, fíjense, nosotros acá me muestran la información por trimestre. Yo ese trimestre lo puedo bajar de nivel, inmediatamente lo puedo ver. Yo puedo ver versión mes a mes qué es lo que ha pasado. A mí acá me está comparando, me dice que la versión actual significaría lo que pasó este año, es tanto con un delta con respecto al año anterior, que es 2,08 millones con respecto al año anterior en el mismo periodo. A su vez, yo puedo tener acá el presupuesto y me dice cómo ha estado la variación con respecto al presupuesto que yo tenía para ese mismo periodo. Ahora bien, hay algo que nos llama la atención, por ejemplo, entonces yo puedo ir y a ver si tengo acá el Explorer habilitado. Sí. Yo puedo ir y puedo entrar a lo que se llama el drill down. Ah, no, perdón, esto no era el Explorer. Si no, lo habilitamos ahora rápido al Explorer para que vean de qué se trata. Que es, al habilitar el drill down, es yo puedo ir a nivel comprobante y ver el asiento contable a ver qué es lo que ha pasado. Bien. Estamos hablando que nosotros acá podemos meter 350 millones de registros, procesarlos para poder verlo. Y si yo quiero ir a uno de esos registros particular y ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, nosotros hicimos esto en la farmacia del pueblo, en la parte del análisis comercial. Y usamos este template.
Entonces ellos en la farmacia del pueblo tienen también millones de registros. Imagínense lo que es una farmacia con muchas transacciones y la parte comercial la medimos con esto. Entonces vos podías entrar a ver la venta y si vos querías, armabas y decís, bueno, Pablo, yo quiero ver realmente a nivel detalle, a ver qué es lo que estoy teniendo. Entonces me voy al explorador y es como si estuviéramos usando un Excel ahora. Es decir, y ojo, acá pueden estar los datos que me vengan a mí desde SAP, en el caso de EDET, o que me vengan desde el sistema, por ejemplo, teníamos una estación de servicio que tenía un Fox viejo, o en la Gaceta que tiene en Buenos Aires Software. Bien, nosotros en la Gaceta, en el diario de Tucumán, tratamos de implementarle no pudimos porque el sistema no estaba parametrizado de tal forma para poder tener información. Ahí está un problema, por ejemplo, no tenemos el plan de cuenta acomodado de tal forma de poder ver la información como la querían ver ellos. Entonces, tuvimos que hacer el mismo desarrollo ahora en Power BI para poder verlo, que es más flexible en ese punto Power BI. Pero fíjense acá, yo estoy ahora en la cocina del dato ese que mostrábamos recién. Entonces, estos son los indicadores, el año anterior, el año actual que teníamos nosotros ahora, el cash, bueno, las distintas medidas que nosotros les llamábamos. Y yo puedo decir, bueno, Bárbara, acá me está mostrando por fecha la versión que es la actual con respecto al presupuesto y el importe neto de venta que está teniendo. Bueno, digo yo, no, che, pero yo también quiero que me muestre el área de negocio que está teniendo. Listo, ahí está. Yo ahora quiero filtrar, porque yo quiero ver una transacción que me está llamando la atención. Entonces veamos acá la transacción que puede ser, pon el caso, a ver, no sé, una de estas que está acá. Y yo digo, yo quiero que me filtre solamente esta transacción. Listo. Automáticamente la estás teniendo. ¿Bien? Y te va a mostrar qué fue lo que hizo esa transacción. Entonces, sigamos viendo un poco cómo sería ver la información de esto. Vamos a salir, sin grabar. Pongo la versión lista para que se vea un poco mejor. ¿Bien? Entonces, esta es la visión que nosotros generalmente hacemos del resultado. Tenemos lo que es ventas, la posición acumulada o lo que llamamos el year to date, que es lo que va del ejercicio económico al día de hoy o al día de la lectura que estamos teniendo nosotros, en este caso de octubre 1 del 2018, y la evolución mensual de eso comparado con el año anterior y con el presupuesto que nosotros teníamos. Luego, ¿cómo era la rentabilidad? En el margen que yo estoy teniendo, el EBIT, que es fundamental, porque cuando yo tengo mucha inflación y demás, yo tengo que manejarme con porcentajes para ver si el porcentaje, por cada peso que yo estoy vendiendo, cuánta plata me está quedando a mí en el bolsillo. Bien, en porcentaje. Entonces, a ver si crezco o bajo en eso. Entonces, a mí lo que va a quedar simplemente es crecer en venta. Ahora bien, si me varía este porcentaje, me varía en menos, chao, estoy frito. Entonces, no solamente estoy perdiendo una inflación, sino también estoy perdiendo mi utilidad. Entonces, este dato es fundamental. Luego acá veíamos la liquidez, que es cuánta plata te está quedando, que es básicamente tomar las cuentas de disponibilidades que vos estás teniendo, compararla con la del activo no corriente. Ojo, les puedo asegurar que yo les planteo el desafío al que quiera, le apostamos lo que sea, que esto se puede poner hasta en un tango, sin ningún inconveniente, siempre y cuando tengamos bien hecho el trabajo, que es el trabajo que me hace ella antes. Por eso es tan importante ese trabajo previo. Nosotros hemos fracasado muchas veces en estas implementaciones al principio cuando no entendíamos eso. Nosotros íbamos, le planteamos todo este panel con todos los lujos, le sacabas lustre, era fantástico. ¿Y qué pasaba? Tiraba el dato, chao, estaba frito, daba cualquier cosa. ¿Y qué era? Que el contador no había ajustado lo que eran las ventas viejas. ¿Qué era? No ponía en el centro de costo que quería ver el dueño. El dueño quería ver la utilidad por cada uno de los centros de costo en su fábrica. El contador no lo tenía así puesto al plan de cuentas, listo, no lo veía, chao. Entonces, ¿qué pasaba? Nos corrían. Entonces, abajo el brazo, el desarrollo y chao. Entonces hemos aprendido que cuando nosotros atacamos una pyme, lo primero que hacemos es el otro trabajo. Y recién venimos a hacer esto, pero se puede hacer. Y esto un poco es del dinero que vos tenés invertido, la evaluación que vos tenés en la empresa, es decir, cuánto vos crees que vale tu empresa, cuánto te está rindiendo, para ver si realmente te sirve o no te sirve seguir teniéndola. ¿Ah? Entonces, esto, imagínense usted ahora, en vez de tener el estado de resultado normal que nosotros veíamos de Arcor, empezar a entender el negocio por esto. Yo le puedo asegurar que al principio es un choque grande, muchas veces la gente no lo mira, es decir, el empresario pyme al principio no, pero yo le puedo asegurar el segundo, por experiencia práctica le digo, al segundo o tercer mes que empieza a verlo, el tipo ya dice, no, che, a ver, lo veamos distinto, porque no es información igual. Acá es la apertura por ejemplo, veamos este que es la apertura de lo que era el estado de resultado, digamos, cómo serían los porcentajes, que es crítico, como le digo yo, en etapa de inflación ahora, cómo se compone tu resultado.
Es decir, cómo se arma el margen bruto, digamos, qué conceptos son, y empezar a comparar ese margen bruto con respecto a lo que vos tenías antes, a ver si te está creciendo o no estos porcentajes, a ver si estás manteniendo esa rentabilidad, que es lo que vos querés tener con respecto al volumen de venta que estás teniendo. Bien. Y es lo mismo puesto acá. Y ahora vamos a ver un poco el equivalente en Power BI, van a ver por qué a mí me gusta más, ¿cómo se llama esto? Analytics que Power BI, ¿ok? Entonces, de vuelta, estos son todos ejemplos que estamos viendo, ¿ok? Cargando. Entonces, esto, por ejemplo, un estado de un balance, digamos, lo que sería lo tradicional que nosotros usamos básicamente. Bien, vamos a verlo en pantalla completa. Al final en la caseta estamos poniendo esto, una versión de esta similar, digamos. Y bueno, acá está el estado de los dos. Mi mujer me está cantando, este problema de estar casado con la socia, digamos, porque te van cantando todas las... Ya le había dicho, me llega a cantar o me llega a corregir lo que estoy diciendo, me levanto y me voy. No me puedo levantar porque están todos ustedes. Pero básicamente así es. El problema es cuando, si las mujeres de por sí son duras, imagínense lo que me toca vivir a mí, que yo tengo a mi mujer que trabaja todo el día conmigo, y lo que fue la cuarentena con 3 hijas mujeres, también adolescentes, en la misma casa, todo. Yo tengo un perro, menos mal, porque si no yo ya estaba del otro lado, maricón, no, o algo por el estilo. No, me volvía loco. Vamos a ver un poco cómo sería el caso este, por ejemplo, de ver un balance, que sería la parte. Entonces, acá tenemos, esto sería un estado de resultados. Y bueno, esto es lo que sería el estado de resultados, sí. Básicamente las ventas, el margen bruto, donde vos podés entrar a ver cada una de las cosas o elegir el periodo, el mes que estás viendo. Es decir, habitualmente estos son muy dinámicos, yo no me acuerdo si este está abierto para verlo, no, no está abierto para verlo como tabla, digamos, no como punto de datos que se llama. Por ejemplo, nosotros cuando conectamos el Power BI al Tango, esos casos no les puedo mostrar, vos haces clic acá y te muestra el asiento contable, digamos. Entonces, en cualquier momento el analista puede ir y decir, che, a ver qué está pasando. Habitualmente me pasa, por ejemplo, tenemos una empresa constructora, ustedes han visto el cartelito ahí recién ahí, Dakar, por ejemplo, tiene el sistema Tango, nosotros pusimos algo similar a esto. Entonces él quiere ver el resultado de obra constantemente. Entonces él tiene el resultado de obra, pero como todo dueño, usted debe pasar en las pymes, tiene en la cabeza todos los conceptos. Entonces mira algo raro y dice, che, esto no está así, no es así. Entonces el vago va, puede clicar acá y se le abre el asiento del Tango para ver qué es lo que ha pasado. Y sonó el contador. Chao. Si es que realmente estaba teniendo. Porque tengan en cuenta que esto lo que hace es captar la información pura. Nosotros no tocamos la información. Nosotros simplemente hacemos la conexión, la acomodamos la información y después nos aseguramos que esa información esté bien mediante el trabajo que hace la tarea, que es la auditoría o ese rol nuevo del contador, que es una auditoría real, que tenés que estar teniendo básicamente más que nada un control interno dentro de la empresa para que la información esa que estás mostrando sea buena, sea correcta. Y te puedo asegurar que lo hagas a fin de mes, ya prácticamente al fin de año lo tenés regalado, porque ya te sale directo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que serían los distintos paneles. A ver, uno que podamos consolidar. Entonces, no me acuerdo si está acá el cliente de proveedores, pero básicamente lo mismo. Es decir, yo agarro, puedo posicionarme en cualquiera de estas, automáticamente me varían las posiciones, yo puedo tener, en el caso de DET, por ejemplo, la parte comercial, tienen cada uno de los medidores, son 600.000 medidores que tiene Tucumán, y vos podés ver los grupos de medidores en el planito, eso está hecho con SAP, pero lo mismo se hace en Power BI. Entonces vos tenés acá el mapita donde está el círculo que ves la zona donde estás cliqueando, qué es lo que está pasando, que puedes ver lo que fue la facturación, ¿ves? Algo similar a esto. Entonces yo me pongo, fíjense cómo es dinámico para todos lados. Yo me pongo acá y automáticamente me cambia lo que estoy teniendo en cada uno de estos. A ver si puedo abrir. Otra cosa también, Acá, pero sí. esto es cuando yo voy al asiento contable, yo estoy abriendo, ¿ven? Y me muestra todos los comprobantes que estaban registrados ahí. Entonces, Le decía que esta herramienta también es muy útil para consolidar. Hay varias pymes que tienen a su vez varias empresas dentro del mismo sistema y en esto se consolida totalmente la información. así es. Nosotros, por Entonces ejemplo, pueden ver la información completa de sus créditos y sus deudas de todas sus empresas. así es. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 clientes ahora que son 2 grupos económicos. Y uno justamente el martes que viene damos la charla y donde van a participar el gerente administrativo de todo el grupo y la gerenta de lo que es la parte industrial, que se puede llamar así, que es la fábrica de ladrillo y demás, y la de la parte agropecuaria, la otra gerente. Y van a contar un poco cómo vivieron todo este proceso. Todavía estamos en el medio, es decir, no estamos terminados, pero está, justamente es para contar
cómo se está haciendo toda esta reestructuración interna y cómo se empieza a ver la información. Entonces, por ejemplo, hoy sí, la semana que viene ya empieza la tesorera, esta semana va a tener la tesorera, una página como esta, solamente en vez de, por ejemplo, tener acá lo que es venta, va a decir los cheques, la posición de cheques que está teniendo y los cheques que están por entrar en cámara. Imagínate vos, si tenés, sos el tesorero de 8 empresas, por supuesto, hay 2 que manejan muchísimas transacciones y el resto maneja muy pocas, pero de todos modos, si te viene que tenga que hacer un pago de la que menos tiene, usted ve los tiempos que hay de salir de un sistema, entrar a otro y todo lo demás, bueno, listo. Es una pantalla operativa que vos simplemente cambiás a cada empresa, acá en este caso son 4, cambiás, listo, te modificó todo. Y ves todo en el acto, y en tiempo real. Entonces, estos son más o menos un ejemplo de paneles. En medio del panel quizás más sofisticado para mí de lo que es un estado de resultado, son varias hojas que tenía ese, a algo mucho más simple que podría ser esto. Y que son perfectamente aplicables. El primero yo lo pusimos en EDET, una empresa de distribución de energía eléctrica, una facturación muy grande, les puedo asegurar. Una versión de esta estamos poniendo ahora en el diario La Gaceta. Es muy similar a lo que estamos poniendo en el grupo el grupo Marcos Paz, que es la que vamos a dar la charla la semana que viene, o en Seguridad Objetiva, que es otro grupo que lo estamos poniendo, que son empresas hiper pymes. Bien, entonces, a ver, es de vuelta, volvemos a decir, es desmitificar el uso de la información para la toma de decisiones. ¿Cuánto puede costar esto? Por ponerlo, listo, $9.99 mensual, plus un sistema que tengas. Si tenías un Excel, si te querés pasar un sistema, usa el Subio, que es gratis. ¿Bien? O pagate alguna licencia de algún otro o usar algún otro open source. Pero, por ejemplo, el Subio está al alcance de todo. Tenés videos en internet que te dicen cómo configurarlo, que es tremendamente sencillo. O nos llaman a nosotros, no hay ningún problema. Pero que se puede hacer. Entonces, un poco esto es, bueno, lo que sería. ¿Cómo se distribuye esto? La información, ahí sí está un pasito adelante quizás Microsoft con respecto al resto. Vos acá generás un código QR que le pasás por WhatsApp, por supuesto con las debidas autorizaciones que tiene que tener la persona. Vos lo tenés que habilitar desde acá a la persona que va a recibir ese código QR, pero por ejemplo puede ser el director de la Coca que está en México, le pasás el código QR y el tipo está viendo en su celular, con la aplicación de celular, toda la información, sin ningún problema, en tiempo absolutamente real. ¿No la querés pasar así? La generemos como si fuese un PDF, o perdón, un PowerPoint. Entonces yo puedo generar de acá y lo exporto directamente como si fuese un PowerPoint. Y me sale el PowerPoint completo con todo. O un PDF, lo mando como un PDF. O si lo que hicimos en Scania, que era información dentro de la intranet de la empresa, no era información confidencial, la mandamos como una página web dentro ¿cómo se llama esto? De la misma administración. Bueno, ahí me dice que información confidencial no se puede pasar, pero pongámosle en este caso, si yo tendría, acá tiene un código de inserción segura que se llama, le damos a la intranet de la empresa, lo ponen a esto, que es lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, en el grupo Marcos Paz. Entonces, ¿qué va a hacer? O lo que tiene en Dakar el Cristian, que es el socio gerente, levanta su navegador, tiene su posición financiera ahí. Y es con este vínculo web que está teniendo. No necesitas saber manejar el sistema, no necesitas nada. Este es el cambio que nosotros decimos de ir del reporte a hoy. Sí, escucho. Pensaba que alguien decía No, algo. no, al contrario, sí, después, una vez que termines, digamos, hay una pregunta de si tenés alguna experiencia en aplicación del sector público de este tipo de herramientas. No, no. En el sector público no lo hicimos, pero a ver, esto se puede poner en cualquier área. ¿Por qué razón? Vos, imaginate que a nosotros nos tocó hacer desde la torre de control en Escaña al control de obra en una constructora, pasando en el medio por todos lados, el control de pérdida de energía en EDET, en la Coca-Cola lo que era cuánto el consumo de agua que se está teniendo y ahora el control presupuestario de los insumos. El 18, no, sí, el 18 de agosto damos la charla con la gente que quizás sea lo más relacionado quizás con el sector público, lo que es la administración del personal. Esa charla está muy buena, es gratis como esta que estamos dando nosotros ahora, donde Fernando Sosa, como decía yo, el gerente de Relaciones Humanas de Citromax, una de las cintrículas más grandes del mundo, les va a contar cómo lleva a un nivel superior todo esto, de vuelta, $9.90 la licencia, nada más.
Entonces, pero sector público específico no hicimos nada todavía. Pero seguramente sería muy útil, por ejemplo, para el tema salud. Nosotros tenemos, bueno, la hermana de Antonio está trabajando en el sector público de la salud y ahora con todo esto de la pandemia, del COVID y demás, ellos tienen un sistema como que Tucumán, quizás Salta sea igual, puso un sistema igual para todos los hospitales públicos que están interconectados, pero toda la parte estadística la hacen en un Excel. Así es. Sí, toda la parte estadística de cuántos, o sea, obviamente ellos van informando al Ministerio de Salud de la Nación y en la Nación seguramente tienen una herramienta como esta, pero a nivel provincial todavía no. Yo creo que se puede hacer mucho. Es decir, a ver, yo conversando con la mayoría de las empresas grandes, me dicen todas que hay, desde el directorio viene y te dicen, vamos a cambiar todo y se olvidan del Excel y empezamos con una de estas herramientas. Yo creo que esto se va a extender a todas las áreas, digamos, en todas las áreas de donde se maneja información, ya sea que sea un kiosco o una multinacional, es exactamente lo mismo. Que se le, por ejemplo, a ver, el miércoles, no, el viernes pasado tuvimos una reunión con la gente de Scania introductoria de lo que vamos a hacer ahora, y ya directamente Suecia mandó un instructivo que eran como 75 páginas, hasta me dicen qué colores van a poner y cómo va a ser la seguridad de toda esta información que va a tener acá. Pero es exactamente la misma herramienta que tiene un kiosco. Que la puede poner un kiosco o un drugstore, que lo haga con la versión de escritorio. Esto mismo lo puedes hacer con la versión de escritorio del Power BI, que es gratis. Entonces, simplemente lo más difícil quizás sea pensar cómo voy a distribuir acá la información, qué filtros voy a poner, cómo quiero que trabaje. Es decir, hay dos etapas muy difíciles en esto. Una es que el dato esté bien, es crítico. Nosotros hemos pegado panzazos malos, nos fue mal en 3 o 4 implementaciones grandes porque nosotros hacíamos todo este trabajo y estos datos daban mal. Entonces, anda a convencer al dueño que era mal porque el sistema estaba mal y no era esto. Y a veces tenían auditorías importantes, auditorías de Marchese o cosas por el estilo, es decir, de Deloitte. Y sin embargo, bueno, el auditor ve el balance contable, el balance fiscal. No le interesa lo que pasa en el medio, si está bien en tiempo real o no. Entonces, eso yo creo que es la profesión del contador o el profesional de ciencia económica, el kit está ahí, en asegurarse de que la información esté bien y que la información hoy se pueda trabajar en tiempo real. Ya no es un problema de costos, ¿ok? Es imposible que se hable de costos. A su vez, la economía informal en el norte la tenemos mucho, pero la economía informal de alguna forma también se la lleva. Entonces, es una locura decir, oh no, pues yo tengo economía informal, no la llevo a ningún sistema. No, estás loco, pegate un tiro. ¿Por qué razón? Porque no tenés idea de lo que estás teniendo. Con la inflación actual, que puedes tener una obsolescencia de artículos, que puedes tener créditos que no le estás cobrando, o pasivos que lo estés pagando 2 veces. Nos pasó a ver en empresas que pagas 2 o 3 veces la misma factura. Es una locura. Entonces, yo creo que hoy usar información para la toma de decisiones está al alcance de cualquiera. Simplemente es ponerse mano a las obras de empezar a capacitarse en esto, en la nueva forma de ver la contabilidad, que no es la nueva forma de ver la contabilidad, simplemente acordarse un poco de cómo eran los procedimientos que teníamos en la facultad, cómo se estructura un plan de cuenta, tratar de ver un poco cómo se divide la información, cómo la querés ver y relacionarla con ese plan de cuenta que estás armando, y yo te puedo asegurar que no es difícil. Tenía una pregunta, ¿cómo se podría implementar en una empresa donde parte de la contabilidad es llevada por el estudio y el resto de los datos por medio del sistema de gestión propio? Y No habla sé, de no he entendido, no entendí lo que decías, perdón. cómo se podría implementar este sistema en una empresa donde parte de la contabilidad es llevada por el estudio y el resto de los datos por medio del sistema de gestión propio. Bien, ¿cómo se hace ahí? Está muy buena esa pregunta, porque muchas veces nos pasa. Entonces, a ver, ¿qué lleva el estudio y qué llevas vos? Bien. Y sobre eso es, a ver, ¿qué volumen de transacciones estás teniendo? Entonces, unir dos sistemas distintos se puede hacer sin ningún inconveniente. Simplemente hay que tener un nexo. ¿Qué significa el nexo? Decir, bueno, bárbaro, la factura que me lleva el estudio para liquidar IVA, cuando la registre, esa factura no solamente la registro en la cuenta crédito fiscal IVA y en la cuenta corriente cliente general, ponele, sino que veamos, perdón, proveedores, sino veamos qué ha comprado, si es un gasto o una inversión. ¿Bien? ¿Qué es lo que hizo con esa factura? ¿Por qué razón? Porque a mí eso me va a dar información del estado de resultados.
Entonces, es ver ese circuito de registración, cómo lo puedo hacer. Te puedo asegurar que el estudio lo registra en el Tango o lo registra en un Excel para liquidar impuestos. Bueno, usate uno de los sistemas que hay gratis hoy. Porque ese sistema gratis vas a hacer el mismo trabajo de registrar la factura, pero te va a dar información mucho más analítica, que yo la puedo tomar en el Power BI. Ahora, vamos a lo que está generando en la empresa, se puede decir. Quizás en la empresa tenga el sistema facturador, algún sistema específico, como dice Natalia, en la empresa de cable, poner que es una empresa de cable y que tenga hay un sistema de cable que se llama Columbo, que es el que te maneja la cuenta corriente de clientes, que no tiene conexión con la contabilidad, pero sí manejas todo lo que es la administración de clientes. Bueno, te conectas a ese sistema, sacás la información y decís, bueno, Barbo, todas estas transacciones de los clientes que los tengo acá y que me afectan de tal forma el estado de resultado, patrimonialmente en la cuenta que tiene el estudio, va a esta cuenta. Eso es un poco lo que sería la consolidación de información. ¿Ok? Entonces, sí se puede hacer, digamos, hay que analizar el caso concreto, pero no es algo que sea muy difícil. Imposible. Lo que sí hay que reestructurarlo y hay que entender que sea un solo sistema. Eventualmente el estudio puede seguir registrando, pero con un usuario del sistema general, que el mismo estudio lo puede poner. Bien, hay una opción, por ejemplo, casi todos los sistemas tienen la opción del estudio contable, pero los estudios contables los usamos mal, porque los usamos para liquidar impuestos, nada más. Y no es así. Es decir, vos esa misma registración que estás haciendo con el pasante que vos contratás en la facultad, que te sale gratis, y el pasante ya viene capacitado, invertirle un poquito de tiempo a ese pasante que tenés gratis, a enseñarle a decir, esta factura es un gasto, esta factura es una inversión, esta factura es, no sé, viático, lo que sea. O si quizás sí están haciendo discriminación, pero no por centro de costo, por ejemplo. Entonces, aumentarle un peldaño más, digamos, a la parametrización y decir al empresario cómo le gustaría ver este resultado, cuáles son los centros de costo que más le Así interesan. es, tal cual. Bueno, son pequeñas adecuaciones, digamos, que hay que hacer a la hora de implementar. Eso es todo, digamos. Es básicamente, se lo puede poner sin ningún problema. Es decir, una implementación normal tiene por lo menos 4 o 5 sistemas mínimo. Es decir, sistemas que te están ayudando. Generalmente la empresa dice, no, yo uso un solo sistema. No, mentira. ¿Por qué lo son? Porque lo conectas a la FIP, lo puedes conectar a Interbanking, que son ya 2 sistemas más que le estás metiendo en el medio. Le puedes conectar a una estación meteorológica que tengas en el campo, porque es una agropecuaria, o al Sinagro, digamos. Entonces, sí, sí se puede hacer. Lo importante es la estructuración de la información, nada más. Antonio, te hago una pregunta más. ¿Tienen alguna capacitación? Me imagino que muchos se están quedando con ganas de más, digamos, pero bueno, estamos ya llegando al cierre. De hecho, estaba estipulada para las 8:30, que vamos a tratar de ser respetuosos con todos. ¿Tienen algún programa de capacitación de más horas donde se puede Sí, llegar a ver? Bien, sí. Lo manejamos de 2 formas a eso. Nosotros le llamamos entrenamiento intensivo. ¿En qué consiste? Si en el caso de una empresa, nosotros ¿qué hacemos en la empresa? Nosotros, en vez de hacer una parametrización y que nos pase como pasa cuando te van a instalar un sistema que quedas en Bavia, porque te ponen el sistema y la mayoría de las veces no se lo usa y lo parchás con Excel para sacar los saldos del cliente y demás, nosotros tenemos un programa que se llama entrenamiento intensivo. Entonces lo que hacemos en la empresa es enseñar a las personas primero una introducción así como la que han visto ustedes, y de ahí tomamos un líder dentro de la empresa, por ejemplo la Coca-Cola es Magdalena Díaz, de ahí de Salta que estamos haciendo esto, donde el líder trabaja paso a paso en la elaboración de esto, y él lo va viendo y lo va usando. Entonces en el transcurso de 2 o 3 meses tenés todos los paneles trabajando, y es con la empresa donde se entrena primero al líder y a su equipo, y luego, cuando está todo andando, se replica al resto de la empresa o el resto del departamento, se le enseña a manejar todo. Es una especie de implementación que se hace cuando son empresas grandes o se puede hacer, por ejemplo, con el Estado. Y el otro entrenamiento que hacemos es el entrenamiento específico a grupos. Digamos, nosotros hacemos un entrenamiento online, que es generalmente entre 10 y 12 horas. Lo hacemos tanto en Power BI como en SAP, en los dos, depende de lo que sea. ¿Ah? Y habitualmente se trata de buscar grupos homogéneos. Entonces, por ejemplo, pongan el caso, si son contadores, si ustedes arman un grupo, haríamos algo específico del grupo. Entonces, ¿qué significa algo específico del grupo? Le enseñaríamos a armar los balances con el Power BI, conectándolos ya sea a un Tango, a un Calypso, a un Bash o a cualquiera de los software estos conocidos que nosotros tenemos. Y cómo se prepara la contabilidad y demás. Sí, sí hacemos ese tipo de trabajo. Generalmente armamos el grupo y lo damos, y se lo da online. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí uno de los chicos está pidiendo si por el chat le podés escribir los nombres de los sistemas específicamente.
Bien, acá y tengo si no hay, los datos nuestros están acá. Ah, perdón, los números del sistema, yo pensé que decían los datos nuestros. Perdón. Los sistemas es el lo pongo en el chat, perdón. dale, sí, sí, se ve que para googlearles. Lo que es BI, que se le llama, que es Business Intelligence, el más común, digamos, o el más aplicable a todas las empresas es Microsoft Power BI. Bien, el top de ese rubro, digamos, y el top en BI, en Business Intelligence, es SAP Analytics Cloud. ¿Ok? Ahora bien, en lo que son reportes de gestión, que serían lo que se le denomina el ERP, que sería una alternativa al Tango o una alternativa a cualquier sistema, yo ciego me voy a esto. ¿Ok? Un sistema gratis. Subió, sí. Googleenlo. Es una firma que se llama Finegras. Bueno, Finegras lo terminó vendiendo. En caso de capacitación al grupo, ¿cuál es el cupo mínimo para Power BI? Partiendo de 6 personas. Bien. Y se puede ser, digamos, personal también, no hay ningún problema. ¿Sí? Son distintos tipos, porque hay veces que me pasó, por ejemplo, hubo un grupo de dos ingenieras de San Miguel que necesitaban una cosa específica, bueno, lo hicimos con ellos. Entonces, siempre la capacitación, cuando la hacemos específica para un mismo grupo homogéneo, lo bueno cuál es, que ese mismo grupo homogéneo va a aprender algo que ellos necesitan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros dábamos la capacitación antes general, que la hacíamos en la oficina, donde venían de distintas áreas. Entonces tenías una psicóloga de relaciones humanas, tenías un encargado de empaque de citrus, tenías mucha gente. Entonces, el ejemplo que daba era un ejemplo genérico. Muchas veces nos dábamos cuenta que hacíamos el análisis postventa, a ver si usaban la herramienta o no usaban la herramienta, y casi nadie lo usaba. Entonces ahí optamos por decir, bueno, bárbaro, armemos un grupo específico y les preguntamos, ¿qué es lo que hacen ustedes habitualmente? Bueno, listo, liquidamos balance. Bueno, perfecto. Vamos a enseñarles a hacer con Power BI, a aplicar a empresas para analizar, para la auditoría de balance. Es una empresa que van a hacer análisis comercial y quieren aprender todo eso. Bueno, listo. Les enseñamos a pensar un informe comercial y a desarrollarlo en Power BI desde cero. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en las capacitaciones cuando son grupales y tratamos de que sea específico de lo que ven. Bueno, Antonio, ya estamos en hora, así que sí, Bueno, vamos cerrando. Bien, acá tienen desde los ya, cursos nuestros, el Instagram, siempre estamos publicando cursos y demás. Y lo que quieran ir, nosotros todas las semanas damos charlas gratis. Bien, tratamos de darlas. Y siempre acompañando gente de empresas que son nuestros clientes. Como digo yo, esa es la mejor forma de decirle, yo quiero que esto salga por todos lados, independientemente lo hagamos nosotros o alguien más. Entonces, esta damos el 11, me pasan un WhatsApp, les paso el link de inscripción. Esto va a ser el caso del grupo Marcos Paz, vamos a analizar. El grupo Marcos Paz son 8 empresas distintas, áreas totalmente distintas, que lo vamos a consolidar en Power BI. No vamos a dar toda la empresa, pero sí van a participar el administrador general de la firma y las dos gerentas de cada uno de los grupos. Y esta está muy buena, el 18 de agosto, también es gratis, donde vamos a ver el paso adelante que es, yo siempre le digo a Fernando Sosa, que me va a acompañar acá, él me contrató para hacer una capacitación en Citromax, y cuando yo veía lo que hacía él, digo, Fernando, yo te tengo que pagar vos para que me enseñé, más o menos así fue. Entonces surgió la idea de hacer esto y que él les cuente un poco, un paso más allá de lo que es el análisis de Power BI. Y si no un paso más allá, son 5 o 6 pasos más allá. Esto es lo que vamos a ver nosotros dentro de 2 o 3 años. Bien, y que les va a mostrar él un poco de qué se trata. Entonces, muchas gracias a todos. David, principalmente, te agradezco a vos. A nosotros nos gusta mucho hacer esto, de hablar con la gente y demás. No ha habido muchas preguntas, que yo capaz que los he cansado con tanto lo que he hablado, pero bueno, estamos ahí. Y lo que necesiten a disposición de ustedes. dale, Antonio querido, yo después te escribo por privado, vamos a ver de circularizar una invitación a todos los que participaron del webinar para ver si armamos un grupo y hacemos un grupo de capacitación en esta. Perfecto, Bien, perfecto. así que bueno, Antonio, desde ya muy agradecido, muchas gracias por la buena voluntad y la buena onda de
le damos esta charla y la verdad que es una herramienta súper interesante. Yo más que futuro veo presente acá, así que Totalmente. probablemente sigamos en contacto y desarrollando cosas en conjunto. Muchas gracias. También, muchas gracias y muchas gracias a todos por haber tenido ganas de participar en este webinar. Gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Chao, chicos. Hasta luego.